Bienvenidos a Más allá de juramento, un espacio donde la música, el arte, el deporte se une para contar historias que ameritan ser conocidas. El día de hoy recibimos a un comediante que convirtió los colores, los gestos y la exageración en un lenguaje propio. Un artista que no solo hace reír, sorprende, rompe esquemas y despierta la chispa infantil que todos llevamos por dentro. Leonel Martín, o Gustavitos como todos lo conocen, llega a Más allá de juramento con esa autenticidad que lo distingue, esa mezcla de locura sana y creatividad desbordada que lo ha acompañado en cada escenario. Hoy conversamos con un hombre que hizo del humor un personaje en sí mismo y de su personaje una marca inolvidable. Mi hermano, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, tremendo no tenerte acá. Quiero decirte, eres el primer humorista que va a estar en nuestro canal. Le ganaste a Coqui, le ganaste a Bonco. Ah, sí, pero él va a venir. El jueves lo vamos a tener por acá, pero en cuestión de días ahí le ganaste por un par de días. Quiero agradecerle, ¿no? Antes de empezar a conversar contigo, agradecerle a Rudy. Agradecerle a Magdier, agradecerle a Coqui, agradecerle a Bonco que hoy tú estés acá. La verdad fue por medio de estos grandes, hermanos míos de logia y estos grandes amigos que hemos tenido durante nuestra vida, que te conocían, son amigos tuyos también, y te hicieron extensiva la invitación para que estuvieras acá. Aquí estamos. Gracias. Un saludo a Rudy, a Coqui, Mardiel, toda esa gente. Muchísimas gracias, campeón. Entonces, como es de costumbre en nuestro canal, lo primero que queremos saber es de dónde eres, dónde naciste. Yo nací en La Habana, de Centro Habana, Cayo Hueso. ¿De Cayo Hueso? Sí, ahí al lado de Radio Progreso pero también viví mucho tiempo, ¿sabes? Cuando niño, pero por Santo Suárez, sí, con mi papá, estaba con los hermanos y entonces pues iba mucho allí a casa de mi papá desde pequeño, casi. O sea, estuviste entre Cayo Hueso y Santo Suárez, Después pasé bueno, también viví en La Ceiba, pero bueno, La Ceiba con los amores. Sí. ¿No? En La Ceiba, después estuve por Buenavista y ya finalmente en Santa Fe. En Santa Fe. Leonel, por eso dije Leonel y Leonel, hay una confusión siempre con tu nombre. Sí. Yo creo que es bastante común, te debe haber pasado muchas veces. Sí, cada vez que la gente me dice Leonel, otros me dicen Gustavo. Pues sí. Piensan que me llamo Gustavito. Incluso he salido con alguna muchacha y me ha dicho, ay, qué bien le hemos pasado a Gustavo. Pensando que por Gustavito y Gustavo tu nombre. Sí, yo le digo, pues menos mal. Pero, no, Leonel es un nombre que me puso mi papá, de un amigo de él, que se llamaba así, Leonel. O sea, te puso el nombre de su amigo, en honor a su amigo, sí. Leonel Martín. Leonel Martín. Hermano, es costumbre en nuestro espacio, y esto desde que empecé con los hermanos de logia es costumbre, traer a nuestro podcast, a nuestro minuto de encuentro, a tus padres, mi hermano. Quisiera que en este momento, si me los permite, me pudieras hablar sobre tus padres. Bueno, mis padres son lo máximo para mí. Mi papá se separó con mi mamá cuando yo tenía como 9 meses, pero nunca sentí que él estaba ausente. Siempre fue un gran padre. Incluso él trabajaba en el estomatólogo, trabajaba en la escuela de estomatología, vivía a la casa. Cuando yo me dormía, entonces él se iba. Entonces yo me cuenta ya cuando tenía 10, 12 años. Pero igual después mi mamá, en paz descanse, que es lo más grande. O sea, la primera fanática del grupo Paola La Paz, wow. Cuando nosotros empezamos, había 12 sillas en Expo Cuba. Yo estaba arreglando los micrófonos y había una silla sentada y era mi mamá. La primera que estaba ahí era ella. Y entonces, nada, ella siempre me inculcó el cariño para mis hermanos y nunca hubo una separación feliz. O sea, ninguna separación es feliz, pero esta fue una buena. Y mi papá vive aquí en Miami. Tiene 94 años. Jorge Martín Trigoura, un gran estomatólogo y profesor de estomatología de una pila de generaciones. Y bueno, mi mamá, tú sabes, mi mamá siempre, la recuerdo, pues, ella me esperaba, tú sabes, siempre. Y la última vez me esperó, pero no pude estar con ella, porque falleció en Cuba y no por el COVID, pero estaba el COVID y yo no pude ir, no había viaje. Entonces fue una sensación de impotencia de no poder ir y que quería estar ahí nadando. Wow. Pero bueno, es la primera que uno iba en balsa de Miami para Cuba. Pero te digo, es complicado, pero bueno, estamos aquí.
yo estaba trayendo a la familia y eso también es importante porque los mayores saben, ella sabe que eso que se estaba haciendo por algo Sí. bueno. Y entonces traje a la familia para acá, están conmigo y estoy felices todos. Que por un bien mayor que eran para tus hijos, que son sus nietos. O sea, Sí, exacto, y entonces ya están aquí y eso es bueno porque ya están en este país que o sea, que no fue en vano tampoco. no, ella donde quiera que esté, ella sabe que Sí, sí, ella sí. está sentada ahora mismo está sentada aquí al lado mío. No, qué lindo, campeón. Champion, si tú cierras los ojos un momento y para recordar tu infancia, ¿en qué momento te llevaría? ¿A qué momento de tu infancia, si cierras los ojos, te llevaría en este momento? Bueno, en mi casa de Centro Habana. Mi casa de Centro Habana comiendo con gris que me hacía mi mamá, con tortillas y chatino. Wow. Qué lindo. Ella cocinaba muy rico, sí. Y me enseñó a cocinar. De hecho, uno de los hobbies míos, me gusta cocinar. ¿Sí cocinas? Sí, bastante. Bien, muy bien. Sí, wow. Gustavito, ¿qué parte de tu infancia tú sientes que mordió a ese artista después en que te convertiste? Bueno, no lo transportaríamos tan lejos como la infancia, pero sí, cuando era chiquito siempre estaba chivando y la gente se reía, pero mi tía Lidia me metía entre un saco y a mí me gustaba, porque yo me bañaba en una lata de 50, de 5 de lata esa de aceite, Sí, ahí cabía yo. De 20 galones de la... Sí, de ese. Y entonces, no, pero ya después sí, ya después que empecé en la primaria, secundaria, ahí empecé vi, realmente nunca pensé que iba a llegar hasta lo que Sí. realmente son, pero sí la gente se reía. Cuando me veían se reían. Digo, hay algo ahí. Hay algo aquí. ¿Alguna persona que en tu vida haya marcado un instante donde alguien que creyó en ti, alguien que te dijo, oye, tú sirves para esto? En el sentido de la comedia, Bueno, realmente, cuando estábamos en el tecnológico, Bonco y yo, que estudiamos juntos, desde chiquito, en el tecnológico, después en la universidad, nos conocemos hace años y hay buenas anécdotas, pero el tecnológico yo empecé a hacer chistes y la gente me decía, oye, pero ya realmente, ya cuando empecé con Paola La Pagada, Sí. ahí Paola siempre tuvo una visión interesante, siempre cuando llegaron los festivales de humor, Paola me decía, tú eres el premio de actuación. Y yo decía, ¿pero qué? Tú sabes que tú eres el premio de actuación. Y realmente era así, cada vez que había un festival de humor, siempre me llevé todos los premios de actuación. Y fue Paola uno de los que... Y la otra vez fue cuando Sabadazo, que yo digo mi padre artístico, Churrisco, que en gloria esté, Wow. fue a mi casa a buscarme. Y yo estaba durmiendo. Y dijo, oye, hay un casting para un programa que se llama Sabadazo en el Museo Napoleónico. Y yo le dije, no, yo no. Y mi mamá le dijo, me dijo, vístete y ve. Y él me dijo, y Churrisco me dijo, ven, si no te voy a dejar aquí, tienes que irte conmigo. Y nosotros nos fuimos para allá con el grupo. Y Churrisco veía, porque Churrisco fue jurado. Y me dijo, tú puedes llegar a ser más todavía. Y entonces, el otro fue cuando llegué al casting de Sabadazo, que estaban todos los humoristas estaban ahí. Estoy entrando con Churrisco y el grupo, con Paola. Y cuando entro, Carlos Otero estaba sentado al lado de Pulido y le dijo, Chama, no busques más, es ese que viene. Es Carlos Otero también. Estoy sentado aquí por él también. Wow. Sí. O sea, fueron los que tuvieron esa visión Sí. de decir, inclusive para un personaje que tenían ya mencionado. Claro. ¿Ese personaje era Gustavito? Sí, no, pero ese lo diseñé yo, ¿sabes? Sí. Pero sí que querían hacer algo como que estuvieran en el público. Que formaras parte del equipo. Sí, no, y que empezara en el público sentado. Y entonces me hice la camisa con los sellos, con todos los sellos, la camisa, y dije, déjame ver, porque hacer televisión implica mucho riesgo, que la gente le guste o que no le guste. Entonces, eso sí yo lo tenía bien claro. Hasta que ya cuando Carlos dijo eso, yo sentí mucha confianza en eso. Entonces, después diseñé el personaje es un Gustavito, tiene la edad que él quiera tener, porque él es un niño o un grande, no sé. Pero yo lo diseñé de acuerdo
a los personajes que me habían dado premio de actuación ya. que era un tenemos loco. un bloque de preguntas sobre tus personajes. Uno era un loco, te hablo de cuando los festivales, un loco, el otro era un profesor, el otro era así, y entonces lo fui amordando hasta que salió Gustavito y me senté ahí en el público. Entonces tenían puesto un micrófono camuflado con mata y eso para que no. Y entonces yo me senté ahí y me senté serio. El personaje de humor, menos se ría, es mejor. Yo me senté serio ahí y la gente era con público. Y la gente me miraba y decía, se voló un loco aquí. Y entonces, oye, el de los sellos habla ahí, dice Pulido, para no decirme. No, claro. El de los sellos habla ahí, entonces yo empecé a probando audio, entonces yo me senté así y dije, oye, 1, 2, dale. Y mira, eso es, y la gente empezó a reír. Eso fue automático. No, la risa fue, digo, funcionó. Es mío. Y entonces, incluso las orquestas, cuando venían de la orquesta, me acuerdo que Alberto también, que Alberto y Formel también, que imagínate tú, que han partido para mejores lugares. Esos fueron grandes de la música. Y preguntaban a Carlos, yo sé quién es Carlos, es un loco que viene aquí todos los días. Eso te iba a preguntar, y en algún momento creyeron que era un loquito de verdad, que estaba sentado en el público. Y había en el bar Silvia, atrás de mi casa, ahí en Centraona, había un loquito así, que no hablaba, era un mudo. Y entonces todos esos gestos yo los fui incorporando. O sea, te nutriste de algunos personajes que fuiste viendo, inclusive en la sociedad. De la calle, sí. Claro. Ese era uno que hacía así, miraba. Entonces, o sea, y esos gestos que tú hacías con el personaje, te habías nutrido de otro. Sí. Wow, brother. Oye, para Lionel, ¿qué significa la comedia? No, yo constantemente estoy alegrando a la gente, siempre estoy chivando y es que es adictivo, para mí es adictivo, ¿sabes? La comedia es parte de la vida, desde que se creó el universo. Yo me imagino que hablando, tú sabes que hablando de universo, aquellos trabajadores que eran se llama albañiles. Sí. Que desde el siglo, o sea, del Renacimiento, que eran los que hacían iglesias y esas cosas, fueron los primeros masones, ¿no? Sí. Fueron, de ahí viene. Sí, de ahí viene. Yo me imagino. El compás, todo. Sí, por eso, que me imagino que ahí debe haber alguien entre ellos que era bien cómico, ¿sabes? Y me imagino, pero te digo que siempre, por ejemplo, los reyes tenían un bufón. Tenían un bufón, claro, que, si no, deberíamos ser aquí como los reyes. Si no le gustaba, lo mataban. Porque mira, sí, muchos pesados, muchos. Sí, que hay que pasarle la sí. Oye, en tus principios como humorista y logrando crecer en una carrera de humorista, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste allá en la isla? Mira, cuando nos graduamos de licenciado en educación, o sea, los expedientes, los mejores expedientes y los expedientes, no malos, pero bueno, los que no tenían los promedios, o sea, los malos, los menos malos, los mandaron para la isla y los demás se quedaron ahí dando clases. El caso que a mí me mandaron para la isla y Bonco se quedó dando clases allí en Negrita Inteligente. Y entonces, pero no, la isla fue una experiencia muy bonita porque ahí conocí mucha gente, muchos amigos y novias también. Y uno de los obstáculos fue ese porque me sentí que me habían separado del grupo, ¿entiendes? Wow. Y entonces tuve 3 meses en la isla bien difícil, tratando de ver de qué forma. Entonces mi mamá consiguió un papel de loco. Ella dice que estaba loca, se trancaban en el escaparate. Y al fin me dieron la baja, pero al final, cuando Sabadazo se empezó, el título mío no, o sea, como yo me fui de ahí, sí, me lo quitaron, ¿sabes? Entonces, el título de licenciado. Pero después, cuando Sabadazo, a las instancias altas de eso, me lo volvieron a... O sea, a los niveles que llegó. Sí, me lo volvieron a dar el título, o sea, me lo validaron. Fue parte del beneficio del éxito de Sabadazo. Claro, Sabadazo fue para todos, incluyendo todo el elenco que trabajaba así. Todo, no, incluyendo los jefes, toda esa gente le encantaba. Y hicimos, por supuesto, fue interesante.
conocimos algunos y así, y otros que Oye, no. ¿alguna enseñanza que todo este andar del humor en Cuba, de la comedia y demás, alguna enseñanza que hoy todavía tú utilizas o las técnicas que tú utilizas para hacer humor, que te haya dejado el público cubano? A ver, es que son tres lenguajes diferentes. Sí. ¿Entiendes? O sea, está el lenguaje de la televisión, que no tiene nada que ver con incluso la televisión de aquí. La televisión de aquí tiene sus normas, como la de Cuba. Cuba, por supuesto, era censura todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que claro. pasa es que nos dejaron decir cosas. O sea, por supuesto que nos dejaron decir cosas, porque éramos un programa bien pegado y cosas que para ellos eran importantes, tú sabes, y para que saliera a la luz de que no había De que había libertad de palabra. Sí. Pero te digo, ese lenguaje, el otro, el cabaret, es diferente, y el teatro. El teatro, tienes el público ahí delante, o sea, que se hace cómplice contigo. El cabaret es un poco más difícil porque el cabaret tienes que llegarle a la gente. Los kits para hacer comedia es simplemente salir y estudiar el público, pero estudiar los momentos, porque tú no sabes qué público te puede... El público más difícil es del cabaret, que está tomando, que está... Sí, pero a ver, a mí me resulta difícil hacer ciertas cosas. Sí. Son códigos que uno tiene que viene de aquella escuela, que para mí me resulta difícil, como que, tú sabes, como otros humoristas, que no tengo nada en contra de eso, que pedían dinero y eso, entonces, con Java pidiendo, o sea, que no me resultaba agradable. Pero una vez yo siempre cierro el show con Maricuz, allá en Nebraska, restaurante lleno estaba, y entonces al final había un tubo donde bailan la bailarina. La bailarina. Y entonces yo fui para allá y dije, hay un tubo, yo no. Entonces la gente empezó, baila ahí. Y yo me quedo así como a bailar. La gente baila. Estabas dentro del personaje, estabas con Maricusa. Sí, pero en un momento perdí el personaje porque como voy a bailar yo. Pero entonces empecé a bailar y empezaron a tirar dinero. Me dieron $1,000. Desde ese día no dejaba de bailar. Bailar siempre. Sí. Entonces el show tuyo termina bailando en el tubo. Bailando en el tubo. y si no el tubo te lo inventas. No, bailando, me encaramos las mesas, pero siempre me vago porque hay que pagar renta. Hay que y ese lenguaje, y es igual, el público de Cuba es diferente al público que está aquí en Miami. Sí, yo tengo más adelante también una pregunta que es comparativa con estas dos cosas. Creo que es bien interesante saber alguna anécdota que nos puedas contar de este tema de noches en cabaret, brother. Pero anécdota, vamos a ver, una anécdota positiva de estas que nunca se te olvida, algo bien cómico, bien agradable, y una anécdota de las negativas de que nunca quisieras que hubiese pasado. Mira, a los comediantes nos resulta un poco difícil. A diferencia de la música, con eso no quiero quitar mérito a los músicos, pero, o sea, el tema de una canción, ahora, una canción tú la puedes cantar 100 veces, si es buena, la cantas 100, 200, 300 veces, y tienen millones de reproducciones, porque la gente le sigue gustando la canción, Sí. le sigue gustando eso, y la corean. Pero el día que a un comediante le coreen un chiste, y ya la gente no se va a reír, porque dice, ya me sé ese. Eso es lo peor que uno le puede pasar. ¿Verdad que sí? No me ha pasado. Pero sí he tenido algún público difícil, gente que tomando, que echan a perder el show fácilmente. Pero yo tengo mis técnicas para lograr... O sea, fuiste adquiriendo experiencia sí, y con claro, experiencia, claro. por supuesto, saber manejar. Hay humoristas que no aguantan eso y se van. ¿Has tenido que llamar a algún seguridad en algún show? No, nunca. No. ¿Has sabido manejar hasta inclusive los que están borrachos? No. Yo simplemente le digo, el otro día me sucedió algo con una señora que después me enteré que estaba muy tomada y empezó a resaltar y no dejaba hacer el show y gritaba no sé cosas. Y ¿qué pasa? Que esa señora y el marido le decían cosas y entonces el dueño iba a llamar a la seguridad y le dije, no, que esa gente pagaron para ver el show. Sí. ¿Entiendes? Como tú pagas, el público, el primero es el respeto. Y entonces cuando me tocó salir, había otro comediante que ya casi no podía, estaba en blackout ya país. Entonces cuando yo salí, dije, enciende las luces y me senté en la mesa donde estaba ella. Frente a ella sentada en la silla y yo arriba, vestido de Gustavito. Señora, y entonces el show te voy a dedicar a ti,
porque antes de salir, ¿qué le pasa? Entonces, una gente me dijo, no, es que hoy se cumple un aniversario de que se perdió su hijo, Coño, o viejo. su hija, no me acuerdo. Ella, no, Mira lo que había detrás. ella estaba tratando de salir Sí, de de esa salir partida. de eso, ni pensar, claro. Y entonces me senté delante de ahí, empecé a ver con ella y la abracé y dije, hey, yo soy para ti igual porque yo sé por lo que tú estás pasando. Y entonces se quedó así. Y ya después cuando alguien hablaba, ella se viraba, le decía, oye, cállate. Ella misma te cuida. Y entonces, pero bueno, son cosas que pasan. Y bonito sí me ha pasado, siempre me pasa porque la gente me recibe con... Yo creo que siempre es bonito. Con mucho cariño. Sí, me aplauden. Y me sucedió algo una vez que estaba haciendo aquí con Alexio Bardem. Yo estaba muy nervioso porque yo soy muy malo para aprenderme los textos. Y entonces, la hora de Alexi era el juicio de pedo que yo hacía un proctólogo. Porque a veces a ti te dan un párrafo y tú coges Sí. la idea, la haces. Pero este es un proctólogo que tenía que decirlo como era, porque era un médico, tienes que decir términos médicos, ¿no? eran términos médicos, entonces yo soy el médico, yo soy el proctólogo, porque los movimientos peristálticos del intestino y toda esa cosa. Yo estudié un año en medicina. Te aprendiste las palabras. Sí. ¿Eras estudiante de medicina? Sí, Oye, un año brother. sí, me sacaron, me botaron. No voy a decir, pues, No vas a decir por qué. le puse a una viejita, le pinté los labios y un cigarro, una de las muestras de esa pastilla. Sí, pero Entonces, ¿dónde fue? ¿En Girón? no en la Covadonga. Coño, A mí me tocó la Covadonga. Y entonces, no de madre. Y una bandeja de pene también, se lo puse y la tapé. Y la muchacha, la mesa sueca. De eso son las piezas que se usan, tú sabes, para... Las piezas, claro que sí, en anatomía. Sí, En no, anatomía. y yo tenía un maestro, yo no decía el nombre, que era Sí. no tiene nada que ver, que sea. Era secretario. Y entonces él, una persona que yo me preparaba porque ese día yo estaba bien y empecé a preguntar, era de embriología. Y entonces él me decía, no, y me decía, ¿y qué más? Y no sé qué cosa, y yo diré, y él, muy bien, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces, oye, pon dobio. Ya le dijiste tú mismo. Entonces, con el microscopio veíamos Las células, claro. embriología, igual que en histología, que veían, pero tenía Sí. un microscopio, cuando yo lo toco tenía pase. Entonces tenía un pase Sí, corriente. sí. Y yo digo, ahora esta es la mía. Entonces digo, profe, permiso, dígame usted. Venga, y cuando así, ¡ay, perro! Y le digamos, y la gente, bueno, descubriste yo. Y después del Mundial de Bioquímica. Pero después me fui, pero nada. En esa época hacías humor, estabas vinculado a Sí, un sí, grupo de humor. entonces, Sí. no, yo hacía cuentos ahí en medicina. Ya. Y entonces una vez en un seminario, un profesor dijo, hoy no vamos a dar clases, pero yo vi a este muchacho haciendo una cosa, un cuento de eso, ¿por qué no te paras aquí? Estaba toda la escuela. Y hice un cuento que hacía que me quedaba bien, pero buenísimo. Es una historia de un tipo que tiene una maleta. Eso es, no sé. Tiene una maleta, una joroba. Sí. Y entonces, y entonces va por el cementerio caminando. Y de pronto, de una voz ultratumba le dice, oye, y yo, ay, me voy a decir, ve, párate ahí. ¿Qué tú tienes? No, nada, y menos contigo. Dice, no, ¿qué defecto tienes? Dice, no, yo, la maleta, dice, tipo, coge, va y se la quita. Dice, no, qué bueno, me quitó la joroba, gracias, vete. Sale para decir, coño, tengo que ver a mi socio Pepe, que está jodido, compadre. Mira, ahí viene Pepe caminando por todo jorobado ahí. Bueno, güey, yo sé quién te resuelve tus problemas, ¿no? Que si estoy jorobado, no veo un ojo, tengo esto aquí, un pie chivado, no tengo, me falta un riñón y ve por el cementerio, el tipo va para allá con el cementerio. Esto es mentira, mierda. Oye, dime. ¿Qué te pasa? Dice, no, que yo tengo este pie, me falta un ojo, la mano esta no es, me falta un riñón y estoy todo jodido, sin dientes. Ese tipo, y no tiene maleta, ese tipo, no, ese coge, ¡pa! Y le dio la maleta. Y entonces, pero eso yo lo largaba ahí. Y me acuerdo ahora, y la gente, y aquella escuela se fue completa. Y entonces, ese fue uno que me dijo, tú te puedes dedicar a... Eso fue aquí que te dijo en algún momento. Un profesor de filosofía, creo que era, no me acuerdo. Y entonces, nada, y ahí empecé, eso fue de medicina, después bueno, y... Oye, en algún momento de tu carrera, de el show o el espectáculo o alguna presentación como esta en la escuela, algo que marcó el antes y el después, ¿cuál fue en Gustavito?
En Gionel, ¿cuál fue el momento que marcó el antes y el después de tu carrera? El primer festival. El primer festival. Claro, claro. ¿Que ganaste premio? Sí, sí, todo arrasamos. Y, Ah. y después vino el Festival de la Canción Humorística y nos llevamos todos. Con Paola La Paz, y sí. Y entonces, no, pero sí, el despertar de eso. Pues, también hubo un antes y un después. Porque hubo programas excelentes en Cuba, detrás de la fachada, San Nicolás del Peladero. Pero San Nicolás del Peladero recreaba una época pasada con excelentes actores. Pues eso hay que quitar el sombrero. Y detrás de la fachada, con Enrique Arredondo y una serie de actores ahí, monstruos. Pero también recreaba algo. Pero Sabazo, mira, ¿cómo te explico? Agrupó a personajes reales. ¿Qué te digo? Por ejemplo, Miravalle, que es dios de Cuba, Marlon Brando de Cuba. Miravalle hacía un guajiro muy interesante, que era Melesio. Hablaba así, pero bueno, Melesio, un sombrero. O sea, una caricatura bien hecha, ¿entiendes? Muy bien hecha. Con la voz esa, todo eso. Y sí lo recuerdo, un tipo genial. Pero, por ejemplo, Antolín es guajiro. No es caricatura. Guajiro natural, como dice. No, el guajiro ese que siempre tiene jevita, que no sé cosa, ¿cómo estoy? Entonces, que Anduriña era la canción favorita, y los Buki. O sea, entonces, Bonco, por ejemplo. Entonces, Bonco, que, por ejemplo, Pou, incluso Arredondo, Carlos Pou, una serie de actores se pintaban de negro, para ser de negro, de negrito. Sí. Nunca hubo un actor negro así, que como Bonco. Hasta que salió Bonco. Claro, como haciendo comedia. Sí. ¿Entiendes? Que yo recuerdo. No, y tan exitoso también. Sí, que yo recuerdo. Pero aparte era el negrito típico de Santos Suárez. El guapo ese serie que hablan así más. Sí, entonces, el ambientoso, el ambiental. Incluso para que el pañuelo. Para que el personaje despegara, pasó por varios obstáculos de que protestaban. Porque él decía LLA, ya. Y entonces sí. no es LLA. Entonces no, que las escuelas, que son los niños. Todo es mojón ese. Y entonces, y por supuesto, Doyme a Dios. Y Ulises, que hizo muchos personajes. Ulises hizo no sé qué cantidad de personajes. Y Doyme a Dios, que es lo mejor que hay de actuación. O sea, Doyme a Dios es, ¿qué te puedo decir? Lo más grande, porque él tiene premios en comedia y serio. O sea, y en actuación, o sea, en la parte sí. Entiendo, que eso yo creo que no es muy difícil. Hay pocos yo creo que actores en Cuba que tienen en comedia y en dramático o en otro, sí. No hay. Wow, brother. No existe. Y entonces, y él le hizo Margot a tal punto bien hecho que Fabré le dio un beso pensando que era una mujer. Y eso sucedió, según las historias, las anécdotas, cuando Dusty Hoffman hizo Tootsie, que se paseó por Hollywood, la gente lo saludaba y no lo reconocía. Y Doyme a Dios arrasó. Y ya, y por lo menos, y Gustavito, que era el personaje niño, más parecido a algo a Buster Keaton, pero yo no lo vi bien así, pero bueno. Oye, yo he escuchado otras entrevistas humoristas y demás, y me cuentan que aquella historia o aquella época eran bastante unidos todos los humoristas. Y yo quería ver, desde tu punto de vista, desde Gionel, cómo tú describes el ambiente del humor en esa época, bro. No, esa época es espectacular. Esa época es genial. Los humoristas siempre hemos tenido buenas relaciones. Yo no recuerdo que haya habido problemas. Quizá problemas de otro tipo, pero no en el arte y eso, ¿no? Como los reggaetoneros, esas tiraderas. Esas tiraderas, sí. Reggaetonero viene de un mundo. Pues acuérdate que underground, el mundo ese. Pero hay reggaetoneros que tienen una cultura espectacular. Sí. Pero hace ese tipo de temas. Esa tiradera, yo digo que sucede por un tipo de ambiente que ellos tienen, o que de las 100 tiraderas que hay, 96 son fake. Ya. ¿Entiendes? Sí.
Es para darse notar, para darse notar. Te digo 96 para no decirte 100. Ustedes tenían el centro promotor del humor. Del humor, ¿te acuerdas? sí. ¿Cómo era el ambiente ahí? ¿Cómo era? Súper especial. El centro de humor fue para crear el centro de humor fue un del carajo. Doy me tuvo que janguear duro para eso, porque no querían. O sea, pero bueno, de todas formas después nos tenían ya todos vinculados y teníamos poníamos doble vínculo de trabajo y ganábamos bien, muy bien. Oye, y como comediantes, los reconocían. Yo creo que por ahí venía la cosa. No querían reconocerlo como actores, como eran comediantes, algo de eso. Sí, es que mira, yo he hecho cosas que no han estado mal, porque mi mamá, bueno, en mi casa se hizo Paola la Paga, se ensayó Sabadazo, Sí. se ensayó Vivir del Cuento, Wow. con Pánfilo, se ensayó Jura decir la verdad, y se ensayaron todas las novelas y teleplay. Mi mamá era la que los atendía. Y yo hice 3 novelas, la primera me acuerdo con Rudy Mora, que fue mi mamá. Mi mamá le dijo, mi hijo actúa también. A todos los directores decía. A todos les Entonces mi mamá parece que vamos a salir de... Pero al final sí quedó bien. Quedó bien porque una vez conversando aquí en Estados Unidos, me dijo, oye, niño. Tú tienes 2 o 3 papeles por ahí bien hechos. Me dijo, a tal punto, bueno, él se dio cuenta de que yo actuaba, pero al principio de nosotros, él... que fue otra te digo, el momento difícil que pasé. Fue porque a raíz del tema de los textos, Doime me invita a... que me pasó con Alexis Verde, porque Alexis me llama y dice, no, para que haga un personaje. Y yo le dije, no, ¿cuál es el personaje? Dice Alexis, no, es mío. Wow. Que eso es muy pocas veces. Entonces le dije, oh, pero... Qué difícil me la pusiste. No, me metí 15 días en el hotel ese que me lo aprendí. Y me sucedió eso bonito porque el público de Alexis es muy cosmopolita, o sea, hay venezolanos, colombianos, argentinos, americanos. O sea, Alexis es un tipo, o sea, para mí uno de los mejores humoristas. Y para no ser o sea, específico, sino está entre los 5 mejores. Y entonces sí me aprendí ese texto porque tuve la experiencia de Doime, porque Doime me llama para hacer una obra. Por suerte era un absurdo que escribió Telo, que se llamaba El Capitán Remolino, y esto era un humor de absurdo, y se podía improvisar eso. Entonces Doime me llama para hacer El Capitán Remolino, que yo lo había visto, una obra espectacular, con un sentido eso, y bien actuado. Doime era el Capitán Remolino. Y entonces me llama y me dice, no, para que vengas a la obra. Y yo así, bueno, para ensayar. Dije, no, tú vas a ser el personaje mío. Y yo, me cago en la... Y entonces ahí sí me cagué todo. Entonces, ahora sí, bueno, sí, vamos a hacer... Porque él dice, no, yo quiero dirigir la obra para verla desde afuera. Porque era un personaje que entra al principio, está como unos minutos en escena y se muere. Y él sale. Que yo pensé que era ese mío, tú sabes. Que era ya, hasta aunque sea 10 minutos me vienen con Salamanca, con Telo, Roche, Bringa. Y entonces yo salía, soy capitán, y entonces Doime hacía así, se moría. Ya cuando le tocaba morir, murió, voy a morir, ya arriba de una mesa. Y entonces yo salía, aquí estoy yo, el Capitán Remolino, en blanco. Y teatro lleno, en blanco. Y entonces Doime hacía así, espérate que no he muerto, reviví. Era para soplarme la letra. Ay, ese decía, y ya se moría. Y después, de nuevo, yo ya le cogía el hilo hasta que de nuevo en blanco. Y él decía, espérate, que no he muerto. Y me dijo, coño, no pude ni dirigir la obra. Entonces tuve que soplarte la obra. Como 3 veces. Y pasé una pena el carajo, pero ya después. ¿Y la gente se percató de aquello? ¿Sí? No, porque era un absurdo. Ya. Qué bonito. Hermano, ¿cuál de tus personajes tú sientes que más tiene que ver contigo, con Gionel? Gustavito. ¿Gustavito? Sí. Yo soy Gustavito. Sí. O sea, ¿te has comportado en algún momento de tu vida como ese niño, como ese Gustavito, como tu personaje? Claro. Sin darte cuenta, has gesticulado, has hecho cosas de... Sí, no, y he hecho caca también. Con la ventanilla de un carro y eso. Mentira, sí. ¿No? ¿Qué? Y una vez me oriné en la Cecilia y tenía ese orinal y estaba de Carlos Pipi, estaba en personaje. Pipi, Carlos, ¿qué cosa? Pipi, Gustavito, Pipi, quédate aquí. Y dice, ¿empezaste a orinar? Sí. Y yo, mentira, bro. ¿Qué te dieron, bro? La gente da patada en el piso. Mentira, bro. Porque eso sí es algo
qué sé yo. Y después una obra también que estaba haciendo Maricuz. Eddie Escobar, el inventor de podcast mío, El Baño. Sí. Sí. Fue de la idea de Eddie Escobar, que es productor, o sea, trabaja con Alexi, con Ismaray. Wow, Ismaray, sí. Y entonces, él cae muerto al final de la obra entre los pies míos. Entonces el público estaba aplaudiendo. Y entonces me dice, un silencio, y dice, te estoy viendo el lumen. Y entonces, digo, y me oriné ahí en la cabeza del tipo. Gustavito, vamos a entrar en un bloque de este podcast que me encanta, que es hablar sobre algunos de estos personajes. Sí. Y el primero, bueno, Gustavito, y esa pregunta, ¿quién es Gustavito? Gustavito es un niño que es fanático de los artistas, pues usa los sellos de los artistas, de músicos, de orquesta. Gustavito es un niño que sin hablar dice cosas, la gente le interpreta. Hay momentos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con Carlos Otero? Hay algo mágico ahí, que Carlucho lo ha dicho en varias ocasiones, que no ha visto dúo con Carlos. Como ustedes dos. Es que nosotros no ensayamos, Carlos sale, y yo le digo, Carlos, a veces me he quedado así y le he dicho, Carlos, y él me ha dicho, no. Y yo coño, me ha dicho, no. Porque sabe que lo que iba a disparar era... Y entonces, y como este hombre se dio cuenta, porque te lo veo en la cara. Y entonces... ¿Cómo se llama eso? Partner, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, eso es una comunicación. Sí. Eso es figura contra figura, pero Carlos era contra figura de 5 figuras. O sea, que eso no existe. Yo nunca la lo he visto. habilidad que tiene, bro. No, nunca lo he visto. O sea, era siempre la figura contra figura, son 2. Este y el otro. Este y el otro. Pero de 5 o 6. Al mismo tiempo, claro. Y entonces, y Gustavito es eso, a veces, o sea, él no hablaba, yo le decía, te voy a decir un poema a Carlos. Carlos, te voy a decir un poema. Tú, ya. Y entonces era una carcajada, decía, ¿qué cosa más? Sí. Pero porque yo lo sentía así. O sea, tú estabas en el personaje. Sí, yo cuando me pongo la camisa y las botas, ya yo me siento y me meto en el personaje. E improviso con el personaje. Igual que me pasa. O sea, entonces Gustavito tiene que, por supuesto, cuando yo vi que entró Antolín, con esa fuerza que se paró así, y me dije, ya Gustavito tiene que hablar. No por mal, sino porque la vida es competitiva, ¿sabes? Sí. Y entonces, pero nosotros lo hacemos para que el programa saliera bien. Entonces ya le empecé a crear algunas cosas, empecé a hacer como una tabla. Sí. Carlos, mira, mono, estoy viendo no. Mo es cuando no se ve cosas, no esto, y pues yo hasta el final decía. Hasta el final. Un ejemplo, y quiero decirte que no tiene nada que ver con el mono. O sea, entonces ya le creé unas cosas. O sea, trabajaste mejor el personaje, claro. Sí, pero fue para bien, no para mal. Oye, ¿el personaje cómo se crea? O sea, ¿estaba previsto un niño para el show o tú traíste ese niño? No, yo... o sea, yo lo sentí como que Carlos era mi papá, ¿entiendes? Sí. Y yo soy un niño, ¿entiendes? Un niño, pero de pronto él puede tener 20 años también. Sí. O sea, transportarse de los 20 años. Carlos, o sea, que el personaje no se creó como tal de que, mira, en el texto vamos a traer un niño o vas a interpretar a un niño. Es que no se le escribió nunca. No se escribió. Sabazo nos sentábamos, lo escribía Telo, pero eran como escaletas, no era, y Pible lo escribía, pero no era de que nosotros íbamos a decir, vamos a hablar hoy del vino. Dale completo. Dale lo que saca. Y por supuesto había unas escaletas que después se hacían para que hubiera un concepto de espectáculo. Sí. Eso después de Mario fue el que nos dijo, mira, vamos a... Y fue que calmó ese muñeco. Bueno, yo siempre lo que hice fue improvisar. O sea, tú sabes, improvisar. Sí. ¿Alguna escena o de rodaje, bueno, de Sabadazo y demás, que marcó, o que como se dice actualmente ahora, que se fue viral? ¿Algo que tú recuerdas? ¿Algún momentico especial? Sí, pues Carlos, estábamos fin de año 93 y entonces Carlos empezó a preguntarle a la gente y me dijo, Gustavito, ¿qué tú quieres para el año que viene? Y yo le dije, yo irme a viajar. Entonces se creó a viajar y nada, y dar una vuelta por La Habana. Porque yo sabía que... ¿Qué te sabía que había tirado una pesada? La gente se acuerda mucho de eso. Sí.
¿Qué significó para ti ese personaje y que se convirtiera en algo tan querido para los cubanos, brother? Mira, yo soy Capricornio, o sea, y soy una persona que me gusta que la gente Sí. me llame, se tire fotos. Lo que sucedió aquí hoy con Sí, con mi esposa que vino con compañera de trabajo. Ella eso es una inyección. Hay gente que no le gusta, pero eso no es más. ¿No? Y yo hice sábados, el primer sábado, salí a la calle, pero ya al tercer sábado ya yo no podía salir a la calle. Wow. Y eso para mí era lo más grande. Pero date cuenta que el único proyecto, o sea, el único programa de televisión que llenó los estadios fue Sabazo. Fue Sabazo. No existe. Cerraba todo. No existe otro programa de humor que no haya hecho eso. Que haya llegado a ese nivel. Nadie se atrevió a hacer eso porque sabían que no se iba a llenar. Hubieron telenovelas, hubieron algunos pero programas que lograron. Las novelas no eso para hacer de estadio. No, pero no a nivel de... No. Las novelas sí, pues, pero otro programa, por ejemplo, de cualquiera. Sí, Sí. Nada, eso no es imposible. Porque el problema es que fue algo, un momento también crítico, el periodo especial. Sí. 93, 94, 95. Hacía mucha falta eso. Y entonces hicimos todos los estadios de Cuba llenos. Entonces, Vargas me dijo, oye, el latino está más lleno que cuando viene. Que cuando viene a jugar pelota. Y entonces en Guantánamo todo fue lo más grande y mágico que ha pasado en Cuba. Y entonces yo fui parte de eso, ¿entiendes? No, qué bonito. Que nosotros, la gente, nosotros nos sacaban en carros diferentes. Y las otras gente en la guagua. No lo dejaban salir. No, la gente movía la guagua así. Para verlos ustedes, para saludarlos. ¿Tuviste los documentales de los Beatles y eso? Sí. Así mismo. Después decir que era así. Bueno. Y niños tú lo sentiste, tú lo viviste. Niños que perdieron un dedo tratando de subir la cerca en un estadio allá en Holguín. Tuvimos que ir al hospital a verlo y nada, la gente lloraba. La gente decía que en aquel momento que nosotros, Sabazo era como un náufrago encuentra una tabla. Como un náufrago en medio del mar se encuentra una tabla y vive. O sea, era lo que te dije, que hacía mucha falta en ese momento. Entonces yo creo que esa sensación muy poca gente la tiene ni la van a tener. Qué lindo, campeón. Más adelante hay una pregunta parecida a esta, pero esta va al significado de Gustavito, a ese personaje. ¿Qué significa Carlos Otero para Gustavito? Bueno, ya te dije, Carlos Otero, estoy sentado aquí por él. Carlos Otero fue el que le dijo, mira, es él, no busque a más nadie. Entonces, Carlos no existe. No existe. Amén. O sea, todos tenemos efectos. Sí, claro. Yo con él me llevo perfectamente, yo lo llamo ahora mismo y él me responde. Que muy pocas veces sucede. Aquí la gente suena el teléfono, no lo coge. Después te llaman a ver si tú lo coges. Es algo... Sí, raro. Es raro con cojones. Y entonces... Carlos es para mí, o sea, una de las mejores cosas que me ha pasado a mí como artista, porque estoy aquí y soy lo que soy gracias a él. O sea, por supuesto, mi mamá, mi familia, mis esposas, las que fueron, las que dejaron y las que vienen. También le agradezco mucho también porque me ayudaron, o sea, en mi carrera, a muchas cosas. Sí, claro. Y es importante. Por eso te digo, Carlos Churrisco. Y por supuesto Paola que siempre tuvo esa visión conmigo. Yo ni por la mente me pasaba que iba a ganar algún premio. Y entonces, bueno, después eso. Ahora dime, ¿cómo nació Maricusa? Maricusa surge a raíz de Salamanca, el grupo de Salamanca. O sea, el personaje mío no tiene nada que ver con eso, pero hay un muchacho, o sea, un actor, un monstruo. Un comediante que tocaba de todos los instrumentos. Leonardo. Él hacía una muchacha, una pionera. Entonces yo no es que lo copie, sino es que adapté ese personaje. Ese personaje, no, con la voz mía, y lo que le hice fue el pronatismo. Que a veces me pongo a hacerlo mucho rato y me duele la quija y tengo que virarme. Sí. Y entonces ahí surgió Maricusa, pero Maricusa ya es un personaje bien elaborado. Sí, como todo, pero te digo que Maricusa es un personaje que puede decir muchas cosas, más palabras, o sea, le queda bien. Ella le encantan los negros, los morenos, los mulaticos, ella le dice los mulaticos. Los mulaticos son míos nada más. Y entonces Maricusa a veces se hace la fina, pero Maricusa es
Bueno, yo hago el personaje con un grillete puesto. Sí. Porque ella entró por la frontera Eso, y, aquí. sí, y ella dice, a ella no se lo iba a poner, pero a mí no me iba a poner, pero como las amiguitas mías se lo pusieron, yo pedí uno Yo para lo mí. pedí. Embarcado. Pero a las 6 de la tarde tengo que ir para Cron. y, y entonces, pero Maricusa, un personaje, no vulgar, pero un personaje atrevido, que dice cosas, se le va, es bruta. Aparte, Maricusa es bruta, fíjate si es bruta, que es hermana de Antolín el Pichón. Wow. No, te digo como Guajira, ¿no? Porque ¿Qué? el Guajiro no es nada bruto para nada. Lo más difícil para Sabes meterte... que yo viví con Antolín aquí 7 años. 7 años. Sí, es uno de mis grandes amigos también aquí. Sí. Tremendo. ¿Qué fue lo más difícil? Y sí está así entre los primeros. Sí, tengo una pregunta que hablamos de la amistad. Creo que te lo comenté fuera de cámara, que tenía una pregunta especial, porque sé cuánto significa para ti tus amigos. Le hemos visto muchísimas entrevistas tuyas y por esa misma razón tenemos una pregunta preparada para eso. Y quería preguntarte, ¿qué fue lo más difícil de meterte en esa piel, en esos gestos que haces con Maricusa? Ya me comentaste que a veces pasa con el tema de ocupar, o sea, la quijada. Porque lleva eso más Sí. la voz Y la voz. y los movimientos. Ahora, lo que mejor me queda es la improvisación con los personajes. Con ella. Con todos los Con personajes. todo. O sea, una vez que entras en el personaje... Sí. Yo improviso y, ay, mira este. Y el secretario es otra cosa. El secretario es otro personaje. Sí, o sea, tú entras en el personaje, improvisas, por ejemplo, como Gustavito, con esa mente de niño, Sí. con todo. Y Entras con en Maricusa estoy y con- tienes a Maricusa, y soy con los Maricusa. negros, con todo. Lo que Entras en- no puedo hacerlo mucho, no voy a hacer que me pues jamás me un moreno. Jamás tú puedes- ¿Alguna frase o movimiento de Maricusa que el público lo convirtió? Mulatito. Yo creo que es eso, no bro. ese. Yo creo que eso solo falla. Bonco me huía porque yo una vez le iba a dar un beso en la boca. ¿A Bonco? ¿En el escenario? ¿En la Sí, cámara? sí, en Sabás. Y tú sabes, sería bueno que después lo pongan en el programa. Busca. Sí. Cuando yo vine aquí, Carlos, en el programa del 41, Carlos Otero siempre preguntaba, qué bueno que estás aquí. Entonces, claro, o sea, el sensacionalismo de la música es importante, o sea, los cortes, eso. La orquesta ponía una música muy Sí. triste, porque él me preguntó algo triste y yo Ellos lo acompañan con una... y la acompaña la música. Entonces, una vez, yo estaba haciendo Maricusa, entonces Carlos me dice, ¿tú quieres que te diga algo, Maricusa? Esto es serio, te voy a decir. Tú eres una de las personas más nobles. Entonces yo me digo, coño, yo dice, ¿por qué me dice eso? Y yo me quedo así, y más agradable. Y te voy a decir algo, para que tenga, se fue acercando y me hizo, ¡mua! Y me dio un beso en la boca. Y yo digo, ¡ay, joder! Me metí el personaje. Por soltar la broma. Saliste. Ay, Dios mío. Yo, qué lindo, Eso bro. está por ahí, en el 41, tiene que buscarlo y lo pone. Vamos a buscarlo y lo ponemos sin voz. Para que no nos puedan dar extraño. Ya. No. Lo ponemos pequeñito arriba, sin voz ni nada. Solamente el. Sí, porque el show. ponen, ¿qué es lo que te he hablado ahorita? Sí. YouTube y eso tiene sus normas. Yo le dije a YouTube que es el ICR. No. No, Oye. pero está bien, porque hay horarios que los niños están ahí, las personas. ¿Qué significa para ti Maricusa? Ahora, ¿una locura divertida, un reto o uno de tus personajes más importantes? Más importante, esto no es más importante. Es eso, uno de los personajes que más importante. La primera y para la segunda, y la tercera. ti. ¿Sí? Sí, una locura, un reto también, 2, 3. Pero es un personaje. Tiene mucho que ver con cada uno de esos. Sí, Maricusa. Yo creo que en ti, es que, bueno, después yo tengo, porque es difícil elegir. Maricusa actuando se arrasca. Ay, tengo una picazón todas las veces, porque ella, ¿sabes? Esta cosa loca. Ah. Es difícil elegir entre tus personajes si tuvieras que elegir alguno, ¿eh? A ver, el que más quiero, por supuesto, es Gustavito, que fue con el que empecé. ¿Con el que iniciaste? Maricusa me ha dado mucho dinero en los bailes. Sí, lo vimos. pero no, y aparte me ha hecho ser, o sea, a ver, un show, esos personajes me han hecho hacer shows diferentes. Bien dinámicos, claro que sí. Diferentes, Para porque distintas hay gente edades y todo. que hacen hay gente que hacen un personaje. Los comediantes tienen un solo personaje. Sí. Es muy difícil que tengan varios personajes. Hay otros que, pero yo, el show mío lo puedo variar porque tengo 4. Wow. Yo hago, me falta uno que es el que creé aquí en este país, que es un personaje espectacular. Te lo voy a enseñar después
Y ahora sí, vamos a hablar de un personaje que marcó una época en un programa bien conocido, de Jura decir la verdad. Sí. Este personaje de secretario marcó... Juro decir la verdad, fue un programa también de mucho, o sea, de mucha aceptación con el público. El público en general le encantó, porque primero fue un homenaje que se le hizo a Tres Patines Sí, y a la Tremenda Corte. Por supuesto, Tres Patines, que él se fue de Cuba, porque, obvio, él no pudo estar ahí, pero se radicó en México. En México se grababa, siguió haciendo la Tremenda Corte por radio, y la Tremenda Corte por radio es el programa más oído en toda Latinoamérica. en toda Latinoamérica, sí. Sí, es de Sí, más sí, rating sí. que tiene. Entonces, Conocemos que muchos países conocen de la Tremenda sí, Corte. y entonces nosotros tuvimos, Ulises fue de la idea de hacer, pues Ulises se parece a Tres Patines y le tiene la voz bien cogida. Un saludo al compadre. Y entonces, o sea, ahí en el programa está el juez, está Tres Patines y están los demandantes, que allá es y el secretario. Pero el secretario de la Tremenda Corte no era como este. Este secretario yo lo creé con mucho esfuerzo también, porque es también a raíz de un personaje que hay en Cuba, que es un director de teatro, que es gay, pero bueno, no voy a decir, ¿no? Y él habla así, oiga, pues, que bien, que ese policía es a mí. ¿Entiendes? Sí, igualito, bro. Y un día había otro actor, otro comediante que es gay, que no voy a decir, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, vino con un muchacho, con su pareja, y entonces yo entré en bicicleta, pero el director no quería, ese día parece que no quería ensayar, y le echó el ojo y entré en bicicleta, y uno de los productores de él me dijo, oye, ¿qué tú haces en bicicleta? Y él dijo, óigame, por favor, mis actores no son militares, él está improvisando, ¿qué pasa? Y estoy indispuesto, se acabó el ensayo. ¿Y él quién es? Al chiquito. Dice el tipo, oye, dice, precioso el muñeco, se queda. Le digo, quedarse, güey. Dice, el tipo era un loco, nada, me dijo, mira, mi novia le presenta y dice, ¿qué cochino eres? ¿Cómo no eres capaz de amar a tu propio sexo? Digo, maestro, ¿qué pasa? De ahí creaste el personaje. Sí, y entonces ahí, pero bueno, con otras cosas, claro, juro decir la verdad que nosotros lo hicimos de época, de los años 40. Primero, el ICR no dejó que se llamara Tremenda Corte. Claro. Porque era tremenda, lo tuvimos que poner, jura decir la verdad. Claro, porque detrás de Tremenda Corte está la historia del personaje. Y en vez de Tres Patines, dijeron que Tres Patines tampoco, sino Chivichana. Chivichana. O sea, tuvimos que hacer esos cambios, pero nos burlábamos mucho, porque claro, este secretario o sea, en esa época, en los años 40, o sea, era más visto los gays. Y entonces era muy más visto. Entonces este secretario, como es de esa época, él hace así, y el juez, oiga, pico, pero él dice que tiene novia, tú sabes. Entonces la gente, pero ¿es gay o no? ¿Entiendes? Pero la novia es rastrera y tiene pelo en los brazos. Oiga, por las hormonas. Sí, es un tipo. Es una novia-novio, una novia-novio. Un tipo. Y entonces él dice, oye, estoy aquí en Trusa, fumo tabaco. Entonces sale con un tabaco para embarajar. Porque es la época. Entonces eso me sirvió a tal punto que es o sea, yo tenía premio con Gustavito, sí, pero el premio de humor de ese año en Cuba, como decir el Oscar, de que es el caricato, lo cogí yo. El premio más grande dentro del humor. Sí. Entonces, ¿lo cogiste con el secretario? No, entonces ahí sí eso fue a palabras mayores, ¿sabes? ¿Ahí se compite viendo el programa o tienes que ir y presentar un monólogo? No, es como los Oscars. Ya, es que la gente vota. Hay un grupo de intelectuales y artistas, sí, cineastas que votan como locos, pero votan y salió salió el personaje del secretario. Oye, bueno, ya vimos cómo lo construiste, ya vimos parte de cómo construiste el personaje. Sí, el personaje. Ahora, ¿de dónde salía el glamour del secretario, el vestuario y esas cosas? No, el elegante. Acuérdate que estamos hablando de los años 40. Sí. Ok, en Cuba no se viste como se viste a partir del año 59, ¿no? Y que ahí o sea, Cuba era uno de los países más desarrollados del área, o sea, primero en televisión, en comunicación, en todo, en teléfono, la primera transmisión en colores que se hizo en Latinoamérica, en fin, la aviación, y la gente se vistió siempre muy elegante. Por supuesto, pobres, había personas pobres, como en todo, claro, en todo eso, y
pero la gente siempre fue muy... Y el secretario es elegante, aparte que él quiere presumir, ¿sabes? Entonces se vestía, pero él se vestía como hombre, pero se pintaba un poquito los labios, oiga, y los cachetes, ¿entiendes? Porque Sí, quiere ser mujer, quiere sí. ser mujer, ¿y qué pasa? Oiga, que fui a la playa. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes? Entonces él siempre justificaba, ¿no? Oiga, que fui a la playa. El comentario en el programa, ¿Qué pasa, mi amigo, por favor? Óigame. No, cuidado, por favor. Entonces él se ponía bravo si le decían, pero secretario, esas mañitas, oiga, ¿qué usted quiere decir? Entonces cuando se fajaba se ponía así. Y... Oye, bro, qué clase no tenerte aquí, bro. Qué alegría, mi hermano. Ahora oye, se puso más alegre. Ahora sí. Oye, ¿qué fue lo más divertido Rudy, y lo más retador de interpretar ese personaje? No, divertido siempre fue, porque o sea, había guión, sí, había guión, porque lo escribía... Por supuesto, aparte de eso, había un elenco de las 2 temporadas que hicimos, o sea, de todas las temporadas, pero de la primera parte, que yo creo que dentro del humor estaba Colorado, Amado Fiel del Toro, estaba después Cookie, que era la mulata linda, sí, preciosa, sí. Que es normal, la mulata de todos los sketches comediantes, que lo hacía Nananina, y estaba Ricky Billy, que es el moreno que habla sí. De eso disparatado, un tipo brutal. Y Baudilio Espinosa, que es el que hacía los guiones, a mi entender, los guiones más interesantes. Wow. Ulises escribía muy bien. Cookie escribió una pila. Yo escribí uno. O sea, guión es, te digo, escribir un capítulo, o sea... Todo, hay que crear un capítulo. Sí, claro, porque eso, ya, cuando tú haces un guión es la introducción del tema. Después viene la parte del conflicto, después el desenlace. Ya. Pero, estaba Hilario, por supuesto, que Hilario... Bueno, para que tenga idea, la idea original de hacer Jura decir la verdad, Carlos era el juez. Edima Sola era la vaina. Y después Carlos, bueno, decidió... o sea, no se hizo. Sí. Pero después llamaron a Hilario, el puro que yo le digo... Ese hermano mío, ese es lo más grande, un actor de pie a cabeza. Wow. Y lo interpretó. Y él siempre entró con no ese tema, porque, pero sí, ¿qué pasa? Que era Carlos. Entonces, y yo le dije, mira, te voy a explicar algo. Yo con Carlos me siento bien, pero sí. Cuando estoy haciendo el personaje contigo, me siento mejor. Entonces, sí, porque son diferentes, ¿no? Claro, sí. Y entonces se quedó así como diciendo, coño, y entonces hicimos una amistad, y entonces... o sea, que en ese programa cada uno aportaba. Sí. Y entonces... y estaba... después vino Pantera. Después vino el Cabo Pantera, bro. Que ya fue la etapa, porque Rami es uno de los actores y comediantes más cómico, más simpático, creativo que puede haber. Se puede decir que con Pantera pasaba algo igual que con Gustavito, que a veces sin hablar, solo de salir, sí, se no, cae porque el público. Era feo. Es feo. Y entonces, bueno, después tuvimos la oportunidad de trabajar, de invitar a grandes, Rosita Forné, Juana Bagaya, fueron todos los actores, todos los actores de primera. Y entonces, eso fue uno, es como cuando Sabazo, que empecé a ver todas las orquestas esas. La reacción que tuviste. Ya tú tienes la experiencia. En esa época tenés la experiencia de Gustavito, de Maricuz. La reacción que tuviste en el público, en la calle, con el secretario. No. Porque te digo, ahora mismo, por ejemplo, hay personas que vieron Sabazo que tienen mi edad, o sea, un poco más. Sí. Y los recuerdan. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, 20 años, 21, que no vieron Sabazo. Y al que recuerdan es al secretario. Es al secretario. Entonces, el público mío, por eso es que o sea, yo siempre he hecho eso aquí, porque tengo esa oportunidad que me dio Dios. Sí. Y, de tener personajes en distintas épocas. Y entonces el público mío por eso varía. Entre personas, pero van jóvenes también. Pero si no, el secretario no, porque... ¿Te lo piden el público cuando estás en cabaret? No, te piden yo lo hago. Yo lo hago porque sé que hay gente... En tu show tú divides, perdóname que me vaya un poco del tema del secreto. En tu show tú divides, o le dedicas un show a Gustavito, un show con Maricusa. Yo puedo hacerlo. O divides y traes varios personajes. Pero lo divido, pero puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo porque, o sea, yo puedo hacer un show con Gustavito. Sí. Con Gustavito, con Gustavito yo no hago Gustavito. ¿Ok? Yo hago Geonel. ¿Por qué pasa? ¿Por qué hago Geonel? Porque Gustavito lo hago, me pongo los sellos para que la gente lo vea visual, sí. Pero me quedo
no está Carlos. ¿Quién te falta? Te lo iba a decir. No está te Carlos. falta Carlos, te falta Carlos. Que Carlos es el que me dice, oye, ven para acá, no sé qué cosa. Te falta el que Carlos. me pregunta, que me da el pie. Y entonces, pero igual, lo trato de hacer para que la gente visualmente vea, pero se me hace, o sea, muy limitado. Muy pero difícil. Maricusa, sí, porque Maricusa No, tiene ahí tiene historia. una libertad tremenda. Y el secretario también, o sea, el secretario no creo que llegue a una hora, pero sí. Y este último Sí, el personaje personaje que viene después del secretario. Bis la Medium, después Bis la Medium es un personaje que la idea es de Cookie, la mora. Sí. Sí. Ahora, ¿qué crees que hizo que ese secretario se volviera un personaje tan reconocido y querido? No sé, primero la actuación. Sí. La actuación y segundo, que a mí me gusta improvisar. Yo he improvisado mucho ahí en Jura de Celebridad, a pesar del guión. Y si ves los problemas que tengo de aprenderme el guión, tenía el guión arriba de la mesa y lo leía. Eso te iba a decir, porque mira, se me puso esa pregunta. En Jura decir la verdad, ¿habían guiones completos? Sí. Ese sí hay que hacerlo con guión. Si no, ahí no se puede improvisar, porque era un programa de media hora. Algunas palabras sobre la marcha. No, claro. yo veía nada más y lo que me venía a la mente como secretario. En esos momentos donde ustedes se partían de la risa todo, Sí. que hasta Chivichara se empezaba a reír, era porque venían esas palabras que... Claro. Aparte, ¿qué pasa? Mira, para que tú veas lo que es la cosa. Yo soy fundador de Pateando la Lata. Sí. Sí, yo los 3 primeros programas de Pateando la Lata lo hice yo. Y pues, le agradezco a Aquino la oportunidad. Pero no que no me sintiera mal, que me sintiera mal, pero es que no tenía la referencia del público. Porque con Sabazo, por ejemplo, y con Jura decir la verdad, a veces uno suelta un chiste o algo y la gente, y yo le decía, no lo ponga. Porque si no se está riendo el público, claro, en la casa no se va a reír. Y por ejemplo, en Pateando la Lata, pero es como un humor enlatado, que son chistes. Sí. Aquí no, y todo el elenco sí sabía perfectamente que iba a funcionar, pero yo no sabía. Yo decía, y si no se ríen, ¿qué pasa? Y entonces por eso fue que yo, pero ese secretario. En este bloque del secretario, ahí sí te lo voy a pedir y con mucho cariño, llévale a nuestro público, a nuestros espectadores, un mensaje de parte del secretario en el estilo del secretario. Bueno, óigame, nada, ¿cuál es mi cámara, mi amor? Óigame, por favor. Un saludo aquí desde este podcast que invitó mi amigo, para toda la gente y todos que me están mirando allí. Por favor, pronto tengo una función, vayan a verme. Sobre todo que las mujeres no vayan porque es muy tarde. Hombre nada más. A ver, la novia mía sí va, pero bueno, Pepico, un saludo. Los quiero. Óigame, rebaja eso. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por permitirme este momento contigo. De verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Y ahora sí, vamos a entrar en este personaje que nace acá, me parece. Sí. Mira, que es Bis la Medium. Bis sin un medium. Sí, porque ella tuvo una situación, bueno, no voy a mencionar, ella tuvo una situación de eso porque que al final no fue. O sea, no. Bueno, en fin, Bis la Medium surge porque Cookie la Mora me dijo, ¿por qué tú no haces Bis la Medium? Te pone una peluca amarilla, eso. Pero yo empecé a visualizarla y yo quería hacer bien el personaje. Por eso me demoré en sacarla. Después hice la peluca, aprendí a maquillarla. Lleva casi una hora maquillando. Wow. Y mi papá me ayudó a hacer los dientes. Sí. Ella tiene unos dientes, porque tú sabes que Bis la Medium tiene los dientes bien le quedan bonitos, pero le quedan bonitos. Es una persona espectacular. Y entonces yo dije, déjame ver, porque a ver cómo yo le entro al público. Pero antes yo hice el personaje y grabé un video, después de maquillado con los dientes, y se lo envié a ella. Por respeto. Sí, porque tú sabes, eso, tú puedes hacer parodia de cualquier persona, eso no tiene... No hay problema, pero se la envié y entonces ella me envió un audio que me dijo, porque yo había ido a su programa allá, ella habló con mi mamá y todo ahí, es muy buena. Wow. Y entonces ella me dijo, te voy a decir una cosa, ya algunas personas han hecho de mí y lo peor que había visto. Pero tú vas a ser la única persona que voy a dejar que tú hagas mi personaje. ¿Tuviste su permiso, su autorización? Y yo tengo todos los vestidos y cosas y collar y cosas que Lindo, brother. entonces ella
ella, y entonces yo, el cumpleaños de ella, el famoso cumpleaños de ella, ella no sabía que yo iba a ir de Bisla Media. Y entonces en un momento le dijeron, bueno, Bis, aquí está una amiga tuya que estudió en la primaria. Entonces cuando salí todo el mundo se queda así. Entonces, ay, buenas noches, pues o sea que es Nazal. Un saludo del tamaño del universo, yo quiero, qué lindo, Aries, y, o sea, porque ella es muy así, Sí. pero es nasal. Ay, y entonces ella se fascinó. Y entonces yo lo hago aquí, lo hago en el show. Entonces voy al público, ¿entiendes? Para predecirle el futuro. Mentira, esta vez es una impostora. Pero cuando yo hablo de ella, digo, ella es la impostora porque yo soy la verdadera. Claro. Y entonces voy al público, bajo, ahí interactúo yo con el público de una manera, tanto que a veces le he dicho a la gente, oiga señora, ese es su esposo, papá, debe hacerle el amor más a menudo porque se te va a ir. Y ella, ¿viste, verdad? Y se arma un lío. Y yo, oye, pero... Estás jodiendo, esto es un espectáculo, esto es un show. Como si hubiera sido evidente. Entonces ella, por ejemplo, dice, bueno, el campeón de, no sé, del mundo de fútbol va a ser Francia. Y ya ganó, ¿viste? Y ya ganó Francia. Ella dice, no, bueno, es que estaba en otro horario. Oye, yo tenía una de las preguntas que era esa, que existe, esta Sí, persona existe. Sí, muy buena, y te decía, yo fui a su programa y ella con un lápiz, eso empieza habló con mi mamá, ¿sabes? Wow, Estaba wow. sentada ahí que quería que hiciera tal cosa y tal cosa y porque, o sea, ¿Qué me la se escribió. siente, Gustavito? ¿Qué se siente? Yo me sentí que en algún momento tuve alguna conexión con ¿Te da ella. paz? ¿Te da paz? Sí. ¿Sí? No ¿Te sé. dio un poco de paz eso? Sí, porque era lo que ella siempre me decía. O sea, que no había, ¿entiendes? O sea, en sus palabras, Sí. tú sentiste que eran las mismas Sí, palabras. y de tu mamá. ella también predijo la muerte de la reina Isabel. Wow, Entonces, brother. No, me erizo, wow. Vilamedio es... Wow. Entonces, regresando al humor, ¿qué elementos espirituales, místicos o humorísticos tomaste como referencia para hacerla a ella? ¿Solo su personaje? ¿Solo aprendiste de ella? No, solo su personaje. Acuérdate que si, como te digo, ya improvisar con Sí. esas cosas místicas, si lo llego a coger bien, le quito el trabajo. Porque yo cuando me da por eso, me meto dentro de eso y ya. Coqui me dice que yo soy como Forrest Gump, que me da por hacer algo y lo hago. Hasta que lo haces. Sí, pero no. Yo lo que simplemente, o sea, algunas palabras Sí. usadas por ella. Y tengo unas cartas Sí, también. para alimentar el personaje. Unas cartas que la pongo, mira, este es un señor que está atrás de ti. Entonces, tú me entiendes, pero no, místico así no acepta. Siempre dejaste... No tengo esa cualidad. Siempre dejaste dicho que todo... Y ella se monta también. O sea, tú ¿así? Ella no, yo. Ana, tú, dame, pues, ven Eso no acá, tiene nada hijo. que ver una Sí, cosa con no la importa, otra. no puede nada que ver. Hijo, ven acá, tienes que bañarte. Y la gente con cascarilla. Sí, acá, pero- Ay, perdón, se me fue, qué vulgar. Y entonces, cuando se monta, dice, oye, cojones. Entonces, ella no habla así. Es lo contrario totalmente, Sí. claro, es un personaje. Sí, lo hace. Igual siempre he dicho que es desde respeto, Sí, con sí, respeto no, hacia no, inclusive no. las personas que también No, son... no. y lo que dijiste. Sí. ¿Alguna anécdota detrás de cámaras con este personaje? Yo. Bueno, los comentantes que a veces le decía a la señora, oye, tienes que darle No más. no es detrás de cámara, sino en el show. Sí, Bueno, sí, anécdotas sí, por ejemplo, por ejemplo le he dicho a alguien, oye, me estás muy mal, mi amor, lo que tienes son 10 pesos en la cartera. Y yo, ay, mi madre, qué cosa es esto. Y entonces los ancestros, dame un abrazo del tamaño del universo. Entonces ella lo hace para abrazar a los tipos bonitos. Ay, dame un tamaño del universo y vuelve de nuevo. Ay, tú me puedes dar otro abrazo del tamaño y se abraza ahí, lo que es una loca. Y o sea, son guys que ya tiene uno. Pues. Y por supuesto, y el público las reconoce. Sí. O sea, hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no, porque ella es muy conocida. Por ejemplo, en Argentina ella es muy conocida. Y aquí es muy conocida, Sí. pero, y ahora más, la conocen más porque están en Univisión o en Telemundo, uno de esos canales.
Oye, ese es tu último personaje, el Sí. que creaste, tu última creación, vamos a decirlo así. Bueno, hace poco tuve la oportunidad de hacer como 4 personajes en una serie de Pronir TV. Saludos, gracias a Pronir TV, que es una plataforma que ha logrado unir a todos los actores de Cuba, que por supuesto que no habían actuado más, que estaban haciendo otra cosa, otro trabajo. Sí. Y entonces nos hemos sentido en general bien contentos porque estamos haciendo lo que nos gusta. Y se llama Pronit TV. Y esta serie se llama Conflicto de Supermercado. O sea, lo está haciendo Rey Chávez, ¿sabes? O sea, patrocinado Sí. por Rey Chávez. Y allí mismo en En el mismo mercado. el mismo mercado. Y es un conflicto que hay. Entonces hice 4 personajes, pero uno ahí súper duro. ¿Sí? No, Tú sabes que, bueno, en la entrevista de Ulic también salió a reducir Ulic, esta plataforma. Y, brother, qué bonito, la gratitud es lindísima. Y qué bonito que haya alguien interesado en unir a los artistas. Me gana, saludo. Eso, de darle trabajo. Y bueno, desde Más Allá de Juramento también aprovechamos y agradecemos a esta plataforma, Pronir. Somos usuarios de la plataforma y agradecemos por todo lo que están haciendo, inclusive por esta unión con los artistas Sí, cubanos. no, eso, imagínate tú actuar de nuevo, sí, y la pasamos de puta madre, como dicen. Sí. ¿Para qué? No, y hay mucha fusión. Hay una pregunta que Sí, tengo más adelante que porque tiene que ver con nosotros- los youtubers, con los humoristas sí, youtubers, sí. que sí los veo unidos. En esta plataforma se unen. Sí. Hay capítulos, hay... Tú sabes hay- que me pasó una cosa con ellos. A ver, estos youtubers, fue una broma, no una broma, no, porque hay mucha gente que decían que ellos no son comediantes, y yo le dije, yo invité a uno y le dije, pero Yo tú vi no- el capítulo. tú no eres comediante. Yo lo vi, yo te sigo, yo lo vi. Y ese quedó así de nada. Pero ya del primer momento en que tú haces reír. Y aparte, te voy a decir algo: esta gente tiene millones de seguidores porque lo hacen bien. Yo no sé hacerlo. Pero, o sea, tampoco me he puesto. Porque, o sea, yo tengo los shows míos y Claro que eso, pero sí. ellos están constantemente en ese mundo y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Y de hecho, yo he colaborado con ellos. ¿Entiendes? Que ellos me ven. Fíjate, ellos tuvieron se reunieron, ellos hicieron una actividad todos los Sí. youtubers al principio y Te invitaron. me invitó uno y yo fui. Y entonces cuando ellos me vieron, se quedaron así y a cada uno le dije, cuando quiera vamos a hacer cosas. Y de hecho empecé a hacer cosas y corriendo con ellos por los parques. Eso, y entonces, pero mira, uno me dijo, es que tú me disculpas, tú eres para nosotros como el Daddy Yankee. Claro que sí, bro. Entonces me decía, oye, para mí eso. Claro Y que entonces sí, esto es orgullo. yo estoy abierto a que me llamen y lo hacemos. Y Eso, como se dice actualmente, ¿no? Estos muchachos que están virales, que están haciendo muy buen Sí, trabajo sí. en redes sociales, Claro. que te reconozcan como tal, se debe sentir Sí, lindísimo. sí, feliz, muy feliz. Entonces, bueno, he hecho cosas con ellos, sí. Entonces, ahora sí. A Rey, un saludo a Rey, el borracho de TikTok. El que borracho, sale con la manta. sí, sí. ¿Qué le ha aportado la Viz a tu carrera? Bueno, la Vi es un personaje muy nuevo. Pero sí me ha aportado actuar. Sí. O sea, actuar. La actuación para mí es buena. Entonces es un personaje que si tú lo ves, yo he llegado al lugar y la gente no me se queda así, no me conoce. Es que estás maquillado totalmente, cambiado totalmente. Sí, es un cambio, entonces sí me gusta hacer eso. Me gusta mucho hacer. Y entonces, por supuesto, también la posibilidad de conocerla a ella, Sí. que ella es una persona estelar, y darle las gracias que me haya permitido hacer el personaje. Ya veremos qué puede más aportar con el tiempo. Sí. pero- Oye, por eso es que se llama Vici un Medium, porque todavía no ha ganado mucho con él. Ahora, siguiéndonos de los personajes, bueno, vimos 4 de tus principales personajes, creo que los más grandes que tienes. Geonel, ¿cómo te impactó personalmente el proceso de inmigrar? De salir de Cuba, mi hermano. Mira, yo te digo, yo tengo un sentimiento encontrado. Cuando yo vine por primera vez, fue diferente, yo te contaba, fue diferente a otros actores que han venido, que han tenido Sí. que hacer otra cosa, pero no porque sea mejor ni peor, sino que primero, el humor tiene más, bueno, en fin. ¿O tiene más campo? No, me llama, o sea, Sí. el humor lo consumen más, Ya. ¿entiendes? Las personas lo consumen más y los lugares se llenan, pues, porque, o sea, hacer un show como actor en un lugar así, No, claro. no, es difícil. Entonces, esa es la primera. Segundo, que viene precedido de Sabadazo. Yo no hice como otra gente que han llegado aquí de cero y han tenido que eso hasta que se han convertido.
yo llegué al 41 y que era el hijo del dueño de esa época, me dijo que me esperaban como Mesías. Entonces, Wow, brother. y eso fue bueno, porque aparte fue diferente, no tuve ningún tipo de problema. Entonces, yo iba y venía, iba y venía. ¿Y qué sucede con eso? O sea, yo digo que Miami es mi país. O sea, yo sé que no es un país, que es la ciudad, pero digo que es mi país porque eh, el olor, el ambiente, no ambiente, sino ambiente yo siento la misma cosa como cuando vine la primera vez, Sí, ¿entiendes? Porque es una sensación de que tú eras dentro de una burbuja de paz, de, de que no te falte nada, ¿entiendes? De tenerlo todo, de decir lo que te dé la gana en cualquier momento y bajo cualquier. ¿Qué pasa? Con Cuba me sucede igual. Cuando iba, que estaba en Cuba, a los 15 días quería venir para acá. Cuando estaba aquí, a los 15 días quería ir para Cuba. Pero eso me sucede porque primero tenía a mi mamá allá, tenía sí. mi familia, mis hijos, todo, pero mis amigos, ¿entiendes? La gente tiene familia en Cuba, sí. Mis amigos. Tengo un hermano, pero para mí la amistad es, Algo que significa sí, muchísimo mucho, mucho. para Lionel, sí. Sí, ya tú sabes. Es que tu vida Eh, se ha visto rodeada de grandes amigos, claro. el universo, la amistad y la libertad, ¿no? Son Wow. los tres principios. Oye, Y entonces, bueno, tengo esa sensación de querer ir a Cuba, de ver a mis amigos, pero ya estoy aquí, estoy bien, y por supuesto he pasado momentos amargos, momentos sí, difíciles, que fue hace poco, nunca pensé que me fuera a suceder, pero ya pasó y todo está bien. y nos vamos reponiendo. Sí, 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 Y sí. nos vamos Yo tengo reponiendo. 2 hijos maravillosos. Uno se llama Jeonel Martín, igual que yo. Tiene 21 años. Y un besito. Me encanta. Sí, Sí, es muy bueno. Y tengo otro que se llama Leonel Abdul. a Mm, ese sí le pusiste Lionel para que no se equivoque. hey, Jeonel, aquí, Jeonel yo y Leonel Abdul. Y este tiene 12 años, está conmigo. Está Sí. conmigo. Ahí estamos vivimos un TikTok. Oye, Él- si llevamos la pregunta de la medium a Gustavito o a Maricusa, ¿qué te ha dado este personaje? Esto puede ser algo, esta puede ser la respuesta, llegar acá y que te esperen con brazos abiertos, porque sí, exacto, exacto. gracias a estos personajes, el mundo te conoce, porque Sí, no sí. solo Cuba, Miami, Sí, sí, bueno, los claro, cubanos. claro. No, no, por supuesto que es gracias a los personajes y a toda la gente que te comenté ahorita. Sí, Pero eso está también en la persona, en sí, que el talento que te da Dios, que, ¿sabes? Que si tú no eres capaz de hacer reír y no eres bueno en eso, créeme, déjalo, no eres bueno. Igual te digo que también pasaron momentos difíciles como cuando perdí a mi mamá, yo estaba aquí, no pude ir porque era durante el COVID, ella no se murió de COVID, pero se murió de viejita, 94 sí. años. Y entonces sí, yo sé que ella me estaba esperando, pero igual ella está siempre conmigo. Pero son momentos difíciles, pero uno no puede deprimirse. No podemos deprimirnos, tenemos que seguir adelante y ser, o sea, más fuerte. Y mira, cuando sucedió ahora lo otro, el proceso de separación, eso que, en fin, que con el niño, fui para un hotel con el niño, pero dije, no, espérate. También tuve un impasse ahí que mi mente Sí, no daba por trabajar, pero no deprimido, pero no daba por trabajar porque fue un suceso duro, o sea, con personas que uno que quiere, que eran como familia, en fin. Pero bueno, ya pasó. Pero dije, espérate, mi protección para sí, mí, yo no me eché atrás ni me deprimí. Yo lo que dije, vamos a ver, porque está con los niños son mi inspiración, son claro. mi motor para ir adelante. Entonces, ¿cómo yo voy a abandonarlo a ellos y ellos me ven así? Yo iba al baño y él me sentía que lloraba, pero Sí, me decía, papá, tranquilo, no te preocupes, y él mismo, con 9, con 10 años, dale, dale. Y entonces le dimos duro, duro. Y lo primero que hice fue hacerme ciudadano, no. en pleno eso. Y en 3 meses me hice ciudadano. ¿En alguna ocasión de estos momentos difíciles has buscado de tu humor para salir Sí, sí, de sí, ese bache? constantemente. Y son con las mejores shows que me quedan. Lo que pasa que el caso mío o sea, no podía elaborar Sí, frente a un público, porque son situaciones adversas, muy adversas.
O sea, tú buscaste la forma que pasara una semana, que pasara un tiempo y arrancaste de nuevo. No, fueron 3 meses. 3 meses. Sí, sí. Pero Wow. no, pero también estaba estudiando. Sí, Estaba estudiando, que eso sí me llevó tiempo. Pero bueno, tenía mis ahorros y eso, y con eso fui. con eso Sí, subsististe ese tiempo. y entonces ya después dije, bueno, vamos a enganchar de nuevo y a los shows. Y entonces me replanteé el show, lo hice nuevo, con todo, cosas nuevas. Como el ave fénix, renacer. Sí, porque el problema es que el humor que se hace en Cuba es diferente aquí. O sea, Sí, hay una mm, preguntita más adelante que la tengo. Oye, ¿tú crees con este tipo de tema de Miami y demás, tú crees que Miami, como se dice por ahí, es el cementerio de artistas? no. Eso es. El cementerio eres tú. Ah, ¿qué pasa? Que no es como en Cuba, primero, es lo que te decía, no es como en Cuba, que Cuba constantemente se hace novela, lo Sí, convocan a los actores vienen aquí buscando una mejor vida, diferente a Cuba. Cuba es un país casi inhabitable, por poner un término. Pero ellos vienen, entonces tienen que hacer otra cosa porque es mucho trabajo. Primero, cuando en las grandes multitudes, o sea, en los grandes, el idioma sí, te golpea. Y el teatro aquí es difícil hacerlo. Y ahora la televisión tampoco, porque, bueno, y ahora surgió Pronit TV, que es lo que están haciendo. No es que sea cementerio, no creo que sea cementerio. Ahora, tú lo que tienes que proponerte y decir, bueno, a mí nadie me va a enterrar. Eso de que el cementerio de un artista, eso no existe. No existe, porque nadie me va a enterar. Yo, si no puedo actuar por cualquier X situaciones, o porque no me llamen, o porque eso, me pongo a hacer otra cosa. ¿Entiendes? esa es una. La otra, que es lo que han hecho muchos artistas, muchos humoristas, inclusive tenemos grandes humoristas de nuestro país que han agarrado un micrófono, una cámara y están en redes, que es algo de lo que ahorita Sí, claro. que es un boom. Pero bueno, es lo que te digo, no creo. No se han dejado caer, que es lo que... Bueno, hay personas, yo te digo, a mí no me ha pasado porque yo siempre he vivido de... Quizá en algún momento, no, porque bueno, estaba haciendo el proceso Sí, de residencia y no quise nunca trabajar. Porque en esos meses me fui para Michigan con mi compadre ahí en la casa que compramos allá en Michigan, que es donde está el niño y sí. la mamá. Y entonces me sentí bien ahí porque aprendí algo nuevo en Michigan, que fue la escuela del campo. Yo pensé que no iba a pasar la escuela del campo de nuevo. Eso fue allá. Sí, a marihuana. Entonces, que ahí es legal. Mentira. Sí, claro, es legal, por eso lo digo así aquí en Prado. Y entonces aprendí muchísimo de ese tema y muy interesante y por supuesto trabajé, lo ayudaba ahí, porque yo realmente no iba a hacer show, Claro. créeme, porque ya estaba violando O sea, te podía perjudicar tu proceso entonces, legal, claro. Y con tu familia, con todo. No claro. querías poner eso en riesgo. No, es que yo he hecho todo bien y lo sigo haciendo bien aquí, ¿entiendes? Fíjate que yo tenía visa de 5 años y visa de trabajo. Y yo venía aquí 5 años, podía entraba múltiples cada que yo quisiera y podía actuar, pero nunca lo hice. Porque no estaba, no está en la ley. Entonces yo iba a Cuba, hacía entrevistas para la visa de trabajo. Entonces venía con esa visa de trabajo. Pero aparte de eso, cada vez que yo venía a trabajar aquí, yo pagaba $1,500 al año. O sea, por la visa de trabajo esa. ¿Entiendes? Y entonces hacía mi entrevista y venía y trabajaba. O sea, Sí. que era intercambio cultural sin cobrar. Wow. O sea, aquí no por ley tú no puedes cobrar, No, recibir no, cheque. no. Pero, o sea, la propina eso sí, o sea, uno cogió algo. Y entonces, a tal punto que ya las últimas 2 entrevistas que yo hice allá en Cuba me dijeron, no, usted no hace entrevistas, usted vaya. Muy bien. Porque, claro, ellos saben. Es alguien que estaba manteniendo Y, las reglas, claro. yo no hice el año en día, yo hice en 6 meses y fui a Muy bien. Cuba. ¿Por qué? Porque ya había pagado por trabajar. ¿Entiendes? No, qué bien. Oye, hay una Este es el gran pregunta. país, aquí, Sí. aquí no puede fallar, aquí no hay, Hay una aquí no hay pregunta. guapería ni nada. Tú sabes que al principio, yo creo que se lo comenté a Ulick, al principio yo me sentí también, en lo personal, me sentí muchísimo la diferencia esta de poder ejercer o no como profesional. Pero después se lo dije, después fue una galleta sin mano Pero, al hazlo. ver tantas oportunidades, porque sí las hay, ahí están las Pero oportunidades. hazlo, arte médico, haz vos alguna otra, las que Sí, pasa. sí, ahí están Y las oportunidades. eso es bueno porque, mira, yo ahora mismo tengo que, qué sé yo, 30 y pico años. Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando. Yo me gradúo ahora, pronto.
¿Sí? Sí, hice un curso, entonces estoy esperando para hacer el último examen, que es un poco difícil porque es en inglés y escrito, Sí. ¿sí? De instructor de armas de fuego, ¿sí? Para enseñar y dar licencia de Sí, para armas. tener una academia y enseñar al Sí, manejo de las armas, sí, sí, disparar y, sí, por supuesto, licenciar a... sí, licenciado de armas de fuego. Es un curso que se hace, pero me falta solo un examen, que es un poco difícil, ya los otros los pasé bien ¿Y te gusta eso de las armas? Sí. sí, sí, no, me encanta. Siempre me han gustado Sí, las armas. Aparte, las armas aquí, acuérdate que esa es la segunda enmienda, sí. ¿entiendes? Que es para tu protección de tu familia Oh, y el mismo país. no, qué Esa bien, es la segunda campeón. enmienda de este país y por eso te digo que es importante. Y tú cuando tienes un arma de fuego, o sea, por supuesto tienes que saber cómo manipularla, pero Claro, la responsabilidad. y responsabilidad, pero te vas a sentir seguro. Incluso o sea, hay gente que han usado el arma de fuego, pero se han vendido a gente que no son eso. Pero Sí. tú te sientes más seguro cuando tienes un arma. Créeme que no te vas a fajar, aunque tenga un arma, a no ser que te sientas agredido. Y hay muchas normas. Sobre todo conociendo la ley, Sí, sí, conociendo cuándo puedo y sí, cuándo no puedo claro, hay utilizarla. muchas normas en que tú puedes usar Sobre todo tu arma conociéndola, sí, sí. tu arma para defenderte. El arma tiene que estar siempre en una dirección segura, o sea, cuando la tienes guardada, Sí, descargada, con el seguro, con todas las cosas, claro, con no, todas las... sin peine descargada, o sea, cuando la tienes, o sea, cuando la estás manipulando. Y en un lugar seguro, y cuando la vayas a usar, siempre el dedo debe estar arriba, Fuera, sí, no sí. entre. Entonces, ya cuando la vayas a usar, sí tienes que tener una bala en directo, porque si alguien te ataca con un machete, por ejemplo, que está cerca y tú cargas, en lo que cargas No, te ya, ya, llevaron a ya. la casa. Aparte, cuando tú cargas ya pensaste en que vas a... Si no, es para defenderte. ¿Entiendes? No puedes dispararle si está de espalda. Si él se va, ya le está huyendo. O Sí. sea, no puedes dispararle porque vas completo. Y a la hora de disparar tienes que estar seguro a que atrás no haya blancos posible como persona, niño, un O carro. O sea, sea, en un área pública, por sí, ejemplo, sí, tienes que estar, por eso te digo que hay que estar bien para tirar con el bien. tema de la ley, con todo Igual, así. igual, por ejemplo, el 11 que en Cuba, si la gente tuviera armas, no hubiera pasado eso. Claro. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Entiendes? Fíjate. Y eso lo inventaron ellos desde Lenin, hasta eso, que le quitan las armas. O sea, ellos desarman al pueblo, claro, Sí, y desde el entonces principio. no puedes defenderse. Entonces, por eso te digo que es importante. La gente me dice, pero tú, ¿cómo ves las armas? Y yo, sí, mira bien, escucha bien, pero no es que yo sea nada, ni mucho menos, pero sí es bueno. Sí, sí. Ir y ver dónde la usan, no puede usarlo en edificios federales, ni en escuelas, ni en hospitales, Oh, interesante. ni en discotecas, nada, son ¿Y, muchos. y piensas hablar a futuro, armarte de una academia, una escuela? Yo quisiera ¿Tener hacerlo. una escuela así? No, ya con el título de instructor de armas de fuego yo puedo ¿Puedes dar. tener una tienda de armas? No, no, como instructor no. No creo. Eso tiene que ser otras licencias Sí, otras federales. licencias. Pero sí puedo dar La licencia para portar armas, para, sí, Concilian para Weapons. tenencia. Sí, Concilian Weapons, Sí, armas ocultas. Ya no, ya en la Florida. La puedes tener afuera, ¿sabes? sí, yo sé que Y, cambiaron las leyes sí, recién. y entonces, Vista, se llama. Y entonces, o sea, pero yo sí puedo dar clases en cualquier campo de tiro. Eso sí. O te pueden invitar a cualquier lugar a dar clase, a presentarte como un instructor. Sí, pero Porque vas a estar capacitado, tiene que claro. ser un campo de tiro. Ah, ya. Porque hay Manipulación de armas. del arma y tiene que haber una seguridad. Y primero tienes que enseñarle a los alumnos cómo es que que vas a tirar. Porque hay gente que se tira y empieza a mirar, oye, mira, son los Sí, no, accidentes. y Y los accidentes y es lo que tú decías, Tem- siempre tiene que estar dirigida a un punto seguro, a un punto siempre. seguro. Por eso tú ves que siempre la tienen hacia abajo. Hacia abajo, sí. A la gente la tiene así con el Sí, dedo sí. para eso. Y por supuesto, es bueno, es bueno. Quiero hacer una academia esa Yo, para, bueno, para brother, enseñar a... interesante, interesante. De humorista a No, instructor de armas. es bueno porque, ¿sabes? Una entrada de... ¿Utilizarías el humor en la academia? No, No, creo que no. Es tan serio, es tan serio. ahí La no hay- manipulación de armas es tan no, seria. ahí Porque no solo hablamos de las pistolitas, no, ahí estamos hablando de armas largas, también Sí, sí, también. Sí, sí. en el Rifle. curso. Sí. Te enseñan también, sí. Sí. Pero bueno, este primer curso que es para enseñar con pistola Con pistola. y revólver. El otro es más complicado, pero ya pasé el primero, o sea, la prueba es más... Sí. Eso, pero sí tienes que aprender con rifle, con manipulación de rifle. Eso. ¿Y te he ido ya a campo, has tirado, has disparado? No, eso, yo sí? tiro yo tiro todos los días. No, tiro
Sí, porque... Lo otro sí. No. Yo También, tiro, sí, también. claro, pues, de vez en cuando. No, pero yo tiro cada rato. Y entonces yo tiro 100 rounds. Yo tengo tres. No, yo tuve AR-15, tuve todo eso. Sí. Sí, pero con el lío de la eso tuve y ahora Claro. tengo tres pistolas muy buenas. O sea, hay gente que le gusta que son tengo una Gershak, que es turca, una pistola turca, que es así, Wow. grande, de 9 milímetros. Tengo una Taurus de 9 milímetros, 20, G2, G3, Taurus G3, y tengo una Taurus TX22, es la última que salió, que es de 22, balita 22. De Eso 22. es, Como la de los... ¿Cómo se llama? La de los revólver. no, los Que a veces son revólver. calibre 22, ¿no? No, sí, hay que pero Sí. el revólver es Magnum, el revólver es 38 especial, o sea, es grande. Sí, es grande, más chiquito. sí, es grande. Y entonces, esta Tauro es tremenda pistola. Bueno, con esa fue que hice ¿El examen? todo en el medio. No, qué bueno, brother. Oye, regresando a las preguntas, ¿dónde estábamos? ¿Cuál es la diferencia de trabajar con el público cubano en Cuba y la diferencia de trabajar con el público cubano en Miami? Es diferente, es diferente. Por supuesto, nada más que yo salgo se van a reír porque ya la gente entonces, ya ahora en Cuba mismo, no sé, yo desde 2019 no voy y no sé cómo. Ahora, mientras tú hagas un tipo de humor bien hecho y que a la gente le guste, lo que el público de Miami, ya el público de Miami, cuando si tú le hablas de, no sé, de wow, a libreta, eso, ya esa gente Eso ya caducó. No, es que se fueron huyendo Ya no. de eso, no quieren saber. No, Entonces tienes de que verdad. hablarle de Chai Support, tienes que hablarle de Alimony, tienes que hablarle de ¿Cómo se llama esto que dan cuando llega? sí, Los Fustan. los Fustan, también todo eso le gusta. Y hay términos ahora muy modernos que para usar en el humor, son palabras clave, CBP1 y los 20A. Y los 20A, sí, igual. Tú dices eso y la gente se va a reír. Porque tú dices eso en Cuba y no. Y no, muchos ni saben lo que eso No. significa. ¿Qué crees como profesional de la comedia? Y esta es la pregunta que te quería decir con respecto a los youtubers. ¿Qué crees como profesional de la comedia sobre los nuevos youtubers en comedia y en redes sociales? Súper. ¿Podemos decir que estamos enfrente de potenciales comediantes? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Lo que pasa que, a ver, ellos tienen o sea, a ver, las redes sociales saben hacerlas. Yo no, quizá por el tiempo, pero ellos le cogieron bien la cosa. La gente lo sigue y la gente se ríe, son cómicos. Sí, ¿sabes? sí. O sea, el hecho que tú hagas reír a alguien, ya puedes considerarte alguien que hace comedia. Un comediante, a ver, la palabra comediante ya implica que, por ejemplo, yo he hecho redes sociales y la he hecho bien Sí. y ha salido y la gente le gusta porque sé cuando hago algo le gusta. Lo que no tengo esa constancia es. Ahora, pararse en un escenario, una hora, yo creo que muy pocos de ellos Lo lograría, o sea, tendría ese calibre. no creo. No creo. Y no digo que no sean comediantes. A lo mejor si preparan Sí hacen reír, o sea, sí hacen reír. Si preparan un stand-up comedy, pero ellos pueden hacer cosas en las redes sociales, pero una hora y media, que es lo que piden aquí. Haciendo un monólogo o alguna cosa de esta, así, no, más sé, elaborado. no sé, te digo. Yo sí he visto a uno que es Rey Onay, Sí. que sí ha hecho stand-up comedy. Yo lo he invitado a hacer y hace buen tiempo y se defiende bien. Pero yo creo que le va a costar. Ojalá, eso te digo, todo el mundo si lo lleva adentro, o sea, Claro. pero si lo hacen ahí, lo que pasa es que ¿qué pasa? Cuando tú vas a hacer un tipo de comedia, que es lo que hacen ellos, que son cosas cortas, Sí. tú no las puedes llevar al escenario, las puedes llevar, pero Tendrías que hacer 10.000 no, para completar una hora. no, y cómo tú en el escenario editas. Claro, no puede. No puede. Hay que ver el detrás de cámara de esos 10 de esos 10 segundos detrás de cámara. ¿Entiendes? Que seguro es una hora Sí. hasta que le salga bien. Sí, pero te digo que tú no puedes hacer no sé, a lo mejor voy y estoy equivocado, pero yo creo que es muy poco. Muchos de estos muchachos lo hemos visto en Pronir, en la plataforma, Sí, sí. grabando. Sí, claro. ¿Has grabado con ellos? Pero claro. ¿Cómo lo ves actuando Súper en la bien, actuación? actúan bien. Claro que actúan bien, pero por supuesto, y no lo llamamos por gusto. Aparte, en Pronir hay algo muy interesante. Es primero la calidad con que sale el producto, el material. producto. Y lo otro es Tony Salud, el director.
Tony Salud, que dirige casi todo, hay otros directores también, que ese sí sabe cómo dirigir la comedia. Porque yo voy con una idea del personaje, pero cuando yo entro al set, él dice, no, vamos a hacerlo aquí, por aquí, y tiene la visión. Yo lo que pasa es que hago la actuación y le doy la cosa, a veces improviso, pues ahí Sí. improvisar ya es otra cosa. Pero si a él le gusta, sí. Se queda. Sí, sí, no, el director es el que manda. Y entonces, eso es lo bueno que tiene eso. Vamos a entrar en el cuarto y último bloque de podcast. Y bueno, hemos visto por arribita que estás en una etapa de tu vida de un padre ejemplar. Sí, sí. Te ha tocado, ¿eh? Te ha tocado estar con tu niño más pequeño que vive contigo. Sí, lo máximo. Y quería preguntarte eso. ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil de esta etapa para ti, de estar solo con tu niño? Bueno, lo más difícil es todo. A ver, es todo en el sentido que la crianza de un niño conlleva disciplina, conlleva quizá algún regaño. A mí me cuesta hacer eso, porque conmigo mis padres no fueron así, nunca me dieron. A diferencia de otras personas que sí. Y lo más difícil es no tener al otro conmigo, ¿entiendes? Es lo más difícil, que ese sí, todos los días lo extraño. Y él era aquí el primer expediente de la universidad y por lo que tuvo que irse. Y yo cada vez que paso por esa universidad me dan deseo de llorar. Pero bueno, es así. Y ahora está muy bien allá y eso. Pero bueno, aquí con la escuela, a veces tengo que ponerme fuerte, Sí. ponerme duro con él. Pero a la vez siento que ¿para qué hacerlo, no sufrir, porque más de lo que él ha pasado, o sea, Sí. que pase por tantos momentos desagradables, no sufrir momentos desagradables lo que pasó, o sea, de no estar con su hermano, con su mamá, en fin. Y entonces, digo, déjame ver, entonces, pero sí, pero lo más bonito de esto, ya te dije lo más feo, lo más duro es no tenerlo a él, al otro. Pero lo más bonito es acostarme con él, jugar con él. Aparte, yo sé, como yo soy Gustavito, Sí. sí, yo me escondo, yo vivo en las tiendas, en los malls, y me escondo dentro de la ropa, y él también, y la gente, y los security, oye, pero Gustavito, ¿qué tú estás haciendo? Y entonces, aparte se la daba a Antolín, imagínate a él. Y Antolín me dice, oye, tú no te ves muy viejo para eso, tú. Guajiro. Y entonces, yo me escondo con él, juego con él, le preparo su desayuno, su almuerzo, su comida, lo recojo a la escuela, él me espera. Y tenemos un binomio ahí. Un vínculo bien. Sí, dormimos juntos, entonces pues tenemos un solo cuartico, pero bueno, por algo se empieza. Sí, claro que sí. Y entonces, pero él es mágico también. Y el otro, fíjate, el otro es, Leonelito es, bueno, ¿qué te puedo decir? Como te dije hace un rato, yo creo que esta etapa te ha tocado renacer como el ave fénix. Sí, te ha sí, tocado sí, empezar de cero, ¿sí? todo, sí. Yo creo que es la vez que más has tocado fondo, ¿sí? Para Sí. empezar de cero. Sí, claro. ¿Lo crees en tu vida, sí? Sí, pero aparte era inesperado porque Sí. yo tenía todo previsto, dinero, mucho, ¿ok? Crédito, 780, mucho. Apartamento, espectacular. Y todo eso se claro, fumó todo se fumó, claro. en 3 meses, 6 meses. Wow. ¿Entiendes? Y entonces, imagínate. ¿Tú sientes que esta paternidad ha cambiado, te ha cambiado como Lionel, te ha dado algo, te ha cambiado como artista? ¿Tú crees que te ha cambiado esta paternidad? No, como artista no, pero esto sí, o sea... Como ser humano, sí. Es que yo siempre fui muy... yo creo que no me ha cambiado, sino que me ha hecho ser más consecuente, Sí. más precavido. ¿Entiendes? Ya yo cuando estoy con él, por ahí yo no tomo, o sea, yo no tomo, para manejar tampoco, Sí. porque cualquier cosa que suceda aquí es un pretexto para que Sí. ella no esté conmigo, ¿sabes? Entonces, pero nada, él mejor no, porque yo todos los días soy mejor conmigo, con la gente, con todo. O sea, me criaron para ser buena persona, ser amigo. Tú sabes que uno de los principios de la hermandad es Sí. eso, o sea, la amistad y todo eso. Y tengo buenos amigos masones. Uf, Qué muy bueno, buenos amigos. campeón. Estuve llamando uno ahorita y no me Sí, contestó. para que esta pregunta, ¿te acuerdas que al principio te mencioné en el tema de los amigos? Y la pregunta era, ¿eres un hombre de grandes amigos?
Sí, sí. Y quisiéramos que, al igual que le pedimos al secretario, que desde este espacio, Gionel, le envíe un mensaje a todos esos grandes amigos, un Bueno, mira, abrazo. yo tengo muchos amigos y otros que teníamos como amigos, como casi familiar, que ya no lo son. Pero bueno, yo creo que uno. Bueno, en fin. Y yo quiero, pues bueno, desde aquí, desde esta plataforma, primero agradecerte a ti por la invitación y a Rudy y al muchachón de Relaciones Públicas. No, y yo quiero, verá, tengo muchos amigos nosotros, los amigos que estudiamos en la universidad, tenemos un vínculo de hermandad fuerte. Yo creo que nosotros creamos una hermandad sin pertenecer a algo. O sea, que son los que vivimos en la universidad, los momentos bonitos, momentos difíciles. Te hablo de, no sé, Julio, Bermúdez, Rubén, Félix, Olide, bueno, toda esa gente, si se me queda alguno, ellos no se van a poner bravos porque se ponen celosos, pero no se ponen bravos porque no lo mencioné. Entonces, nada, y después, o sea, durante el programa también tengo un buen amigo, Bonco, que estudiamos juntos también, es parte de mi vida también. Y después el tiempo nos unió, más todavía fue Antolín, Ángel García, Sí, que yo viví con él aquí 7 años, entre el hotel y después los apartamentos, hasta que, bueno, él trajo su esposa y yo traje a mi familia. Y ahí fue cuando se va, pero vivimos un momento muy bonito y él una persona muy dedicada, a pesar de que es un poco resabioso, pero eso está en las personas, cada cual, sí. cada cual es como es. Y él siempre se está riendo conmigo. Y te digo que Antolín es uno de los comediantes, para mí, está en el número uno, así, eh, muy simpático. Y entonces vivimos juntos, pues, cuando mi mamá le pasó eso, Sí, estábamos él juntos. estaba, Y él salió y me el consoló, apoyo, todo. sí, conversamos. Y después, a poco tiempo, fue el hijo de él, que No, no pudo ir, 35 años, entonces, y estaba ahí con él. fue un apoyo mutuo. Sí, sí, entonces eso, para mí él es sagrado. Igual te digo, por ejemplo, Robertico es una persona, el último cumpleaños que se hizo mi mamá se la hizo él, y el niño mío en Cuba, en su casa, a él le encanta eso. Y eso hay que verme, ¿me entiendes? ¿No? Por eso también es un gran amigo. Carlucho también es un gran amigo, te digo, en el mundo este. Carlucho es un gran amigo, porque Carlucho me abrió puertas y me abrió mucho la mentalidad de lo que Sí, estaba pasando. ¿Entiendes? Él me decía, tranquilo, que todo está bien, y me daba números, me decía, mira, no es que te quieran tanto. no, Mira la hora que tú sales, mira, a las 9 de la noche. Estás punteando más que Alexis, que era la competencia, cuando yo salía, ¿entiendes? sí. O sea, Alexis Valdés, por supuesto, un monstruo. Pero como yo estaba acabado de llegar, tú sabes, era... Sí, O sea, y entonces... y aquí o sea, Carlos Marrero, grandes actores, brother. Pillín, que es un buen amigo mío. ¿Qué te puedo decir? José Col, una persona más hombre Sí, 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 ese ahí sí no hay que hacer. Y por supuesto, ahorita te mencioné que ya ese hermano, Eddie Escobar. Eddie Escobar, ese es uno de los tipos más simpáticos que hay y no le gusta actuar. Es un puerco, tú eres un puerco, ¿viste? Y bueno, pues se me quedan. Y por supuesto, agradecer por supuesto también a Alexi por haberme invitado a su show, a toda la gente, a Fuego. También, bueno, yo me voy con todo el mundo. Yo no, sí, eso, Bacán, Mustelier, el primo de Guisa, Leonardo Pepitín, que nosotros tenemos un show wow. que se llama La Pelea del Siglo, que son los dos niños en la televisión cubana. Es un ring de boxeo, haciendo chistes. Y bueno, En este sentido, bueno, está bien mencionarlo. Ya lo dijiste, has llevado casi una fraternidad sin pertenecer a una fraternidad sí, con sí, estos sí, grandes claro, hombres. claro. Si alguna vez te embullas, aquí estamos. Ah, sí, claro, sí. Y tienes a Onco, que podría ser tu padrino. Sí. Lo dejamos ahí. Yo tengo amigos Lo dejamos ahí. muy buenos. Pudiera ser. La invitación está a Ah, conocer ok. lo que es una fraternidad Sí. y Bueno, ellos quisieron también en algún momento, pero no estaba yo en en condiciones. condiciones en aquella Pero, época. pero igual, ojalá, bienvenido, ¿sabes?
¿No? La invitación está. Tengo un amigo que viene junto con él, que no puedo dejar mencionar que es masón también, José, Sí. el enanito. José el enano, brother, claro que sí, Sí, qué lástima. vinimos juntos. Hubiese sido un honor tener a ese gran hermano aquí, sí, brother. sí, vivimos juntos. Hubiese sido un honor. Sí. Bueno, saludo a todos, a Ariel, a Pachi. Qué lindo dedicarle un momento de este podcast a estos grandes hombres, estos grandes amigos. Bueno, ya, ¿qué más te puedo decir de amigos? No se me queda así, que se me quede. Bueno. Es que son muchos también. Oye, vamos a hablar un poquito de tu proyecto. El baño de Gustavito. El baño de Gustavito, yo dije, ya lo creó Eddie Escobar. Tuvimos una primera temporada muy espectacular, 3 meses, 540 y pico mil vistas. Y bueno, ese proyecto finalmente terminó por circunstancias de la vida. Y entonces abrí este nuevo proyecto ahí en la plataforma de Alpairo TV. Sí, la vimos. Sí. Alpairo TV. Me sorprendió que tuve que suscribirme de nuevo y es que está en otra plataforma. Sí, pero bueno, por el momento hay que hacerlo ahí. Yo quiero tener mi lugar. Tu propio espacio. Para hacerlo y tú sabes. Pero el baño Gustavito es un baño con 2 toiles, donde llevamos los invitados allí. Ahí es relajo más grande. Sí. ¿Se entiende? Y es un baño, imagínate. Y entonces, yo no soy entrevistador. Pero yo la paso súper bien y elaboro alguna que otra pregunta. Sí. Pero todo es en base a la O sea, están improvisando todo el tiempo. Sí, Tú lo sientas y ahí nace la entrevista desde que lo sientas. No, no hay nada preparado como hacemos nosotros, que preparamos las preguntas. Claro, porque hay preguntas que, por supuesto, hay veces que yo tengo preguntas para hacer, pero como a memoria se me olvida. Y los mismos televidentes a veces te mandan oye, pregúntale tal cosa al invitado que tiene. Lo hacen en vivo. Sí, en vivo, sí. Lo hacen yo lo hago en vivo. Claro, en vivo, que es difícil. Es difícil porque, bueno, mis cosas técnicas, y la gente se da cuenta que es en vivo. Sí. Yo siempre lo digo, a veces el audio, sí. Yo digo joder, oye, esto es en vivo, ¿viste? Robertico y el otro Alexi que lo graba. No, y tú le decías, yo me acuerdo porque eso te sigo, tú le decías, la risa que están sintiendo es una risa real. Se están riendo acá. Bueno, eso era cuando lo hacían cuando lo hacía, sí. Aquí ¿Era qué? ¿Era un restaurante? Sí, un restaurante, sí. Oye, entonces, ¿vamos a seguirlo? ¿En dónde me dijiste? ¿En la plataforma? Alpairo TV, el baño de Gustavito. ¿Sale? ¿Un capítulo semanal? Todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Y el tuyo sale? El mío sale los viernes. Estamos sacando capítulos con artistas, deportistas y demás. Este viernes sale este capítulo. Y los martes sí seguimos con nuestros capítulos fraternales. Déjame ver si yo puedo anunciar. Yo estoy... Ahí está saliendo el flyer ya. Estamos viernes 27 en Georgia. Viernes 27, ahí están viendo el flyer, así que lo esperamos. Toda la gente de Georgia ¿cómo es que se llama? Bueno, ahí está el flyer. 27 y el 31, cena, show incluido en Fort Pierce. Torero Churrasquería. ¿Acá en Miami? Sí, de Fort Pierce. En Fort Pierce. Sí. Torero Churrasquería el 31. Vamos a mantenernos en comunicación. Yo este 31 quiero hacer algo distinto. ¿Ve para allá? Quizás me motive. Sí, porque el cena, show incluido, completo. Quizás me motive. Ve para allá y ves un show bueno. No claro de esta gente que están... esta gente que está aquí. Oye, ¿de dónde nace la chispa creativa de Lionel, brother? No, a ver, si te diste cuenta, me gusta improvisar de las cosas que pasan. He escrito algo, pero la chispa, bueno, sale así. En alguna, bueno, nos comentaste que la más que te haces vestirte de un personaje. Eso sí. Y ya. Eso sí. Es como si cambiara un chip. Sí, ya entro en personaje. Sí. Entras en personaje. Y ahí... No voy a decir como dicen muchos actores, no, yo cuando me hice fulano, era fulano. No es así. Tú hiciste un buen papel de fulano. Sí. Pero no era fulano. Estamos hablando de actores. No sé qué, tú sabes. Hablemos de otros actores de muchas calidades. Mira, tengo un actor, todos los actores son súper amigos míos. Pero Luis Alberto García, también un saludo, Luisito, Luisón, un gran amigo, un tipo espectacular. En lo que es la actuación. Y Ulises también, Ulises padrino, el niño mío grande. Wow, bro. Y Bonco y Abdul es de chiquito. Es de chiquitín. Uh-huh. Y te voy a decir algo, Bonco, cuando nacieron los Jimagua, ellos lloraban mucho. Y Reilita estaba cansada, tú sabes, con 2 niños chiquitos. Sí. Y entonces yo siempre ando con la oración de San Luis Beltrán, que es que se le lea a los niños cuando están cuando tienen algún aura mala, tú sabes. Y tú se la lees 3 veces y se le quita, se duerme. ¿Sí?
Pero ellos son dos, tenía que leerla 6 veces. 6 veces. Y entonces Bonco le enseñó a decirle que yo soy su abuelo. ¿Te dice que abuelo? Sí, ellos piensan que es abuelo. Digo, abuelo, abuelo. Y Coqui dice, mira quién viene ahí. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Oye, tremenda amistad que tú tienes con esos grandes hombres, brother. Imagínate tú que Bonco y yo... Coqui y yo llevamos mucho tiempo juntos. Yo tengo unas anécdotas ahí de carajo. Mira, es que las religiones tienen Sí. sus cosas, sus mitos, sus leyendas, y también tiene su forma. Entonces, en Bonco y su padre era vacuado, tú sabes. Sí. O sea, exactamente por ahí. Entonces, ellos en casa hacían toque, cantaban. O sea, hay un momento en que el canto, uno pide permiso y canta. Entonces, es como una licencia para cantar. Entonces, yo estaba ahí y yo hacía. Mira, a ver, y Ramonín, el papá de Bonco, Te miraba. lo que pasa es que él me quería mucho. Sí, brother. Me quería mucho y por eso... Te la dejaban pasar. Mira, y está... No, pero es algo serio. Dentro de eso es algo bien sí, serio. pero es que yo veía que hacían yo... dice, espérate un momentico. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Y ustedes no tienen nada de Queen ahí. Mira, mi hermano, un silencio. Silencio. Que yo vi... ¿entiendes? El papi lo contaba. Sete que... no. Y Coqui me decía, boca, ¿Será aquí? No. Aquí no. Y él hace esa red. Cuando él venga, pregúntale qué decía yo cuando cantaba a su papá. Sí. Para que tú veas. O sea, tú le pediste la palabra para decir, no tienes nada de Queen ahí para que me cante. Yo, brother. En otro momento me hubieran linchado, pero... Eso está duro. Sí, eso está... Y por ahí para allá... Oye, ¿algún sueño en este tema de comediante, de arte y demás, que todavía tú tengas que no hayas alcanzado? Yo quiero hacer una película en Hollywood. ¿Sí? Sí, quisiera. No, yo siempre no digo que la edad es impedimento, pero a cualquier momento le puede llegar a uno ese ansiado momento. Yo quisiera hacer una película con, no sé, con Dusty Hoffman, con Robert De Niro, con esos grandes personajes. Con Al Pacino, qué sé yo, con Denzel Washington, con cualquiera de estos muchachos jóvenes, actores jóvenes brutales. Me encantaría que sea pasar por atrás de ellos. No, qué bueno, brother. Coño, ese es mi sueño, porque ya lo otro, ya todos están cumplidos. ¿Algún mensaje para los jóvenes comediantes que hoy empiezan a hacer comedia, que empiezan con sus estándares y demás? Primero tienen que saber algo. No pueden imponerse a sí mismos. Tienen que ver si el público reacciona y se ríen contigo. No puedes forzar la comedia. Yo creo que es la única, la única profesión que no tiene escuela. No se estudia. No hay una escuela que diga de comedia. Escuela de comedia, fulano de tal. No, por supuesto, si estudias actuación, mejor, porque mira cómo doy los sabido llevar, tú sabes, medio. Bueno, saludo también a Telo, que es gran amigo. Otto Ortiz, chacho, si no lo menciono, a Otto, brother. Muchacho, ese es el de la pluma de verdad. Brother, yo actualmente sigo muchísimo este podcast que ellos tienen. Sí. No, Otto es un monstruo. Otto me escribió un monólogo a mí de los viajes, de uno de los mejores monólogos. Que ya no lo hago porque aquí no. Pero quisiera retomarlo. Entonces yo digo, coño, Otto, qué bueno está eso, compadre. Tú no tienes idea. Dice nada, la hice con la zurda. Sí, con la zurda. Sí, eso la hice fue con la rápido zurda. ahí para... mierdita. Eso fue rápido ahí Sí. O sea, que Otto es parte de los humoristas que escriben muchísimo. Yo iba a ver al teatro a Otto, antes de ser Paola Paz, Sí. a Otto, a Omar. Y te explico. O sea, tú sabes que está Alexio Verde, Antolín y eso, pero mi humorista favorito, no es que sea mejor, es Omar Franco. Wow, no. Omar Franco, que es un monstruo. Y entonces, Omar Franco y Otto hacían un saludo a Andy Vázquez también, Facundo. Un duro. Sí, muy bueno. Un duro. Ese lo hice yo. Sí. Sí, que no me ha llamado más, pero sabe. Hay que hablarle las orejas. Un duro, Sí, brother. hay que hablarle las orejas, anda medio
andando con otros cómicos. Él no quería actuar. Él actuaba con un grupo. ¿Sí? Y no quería. Entonces yo le dije, este tipo es un monstruo. Y entonces yo iba, vamos, acompáñame a los shows. Y yo me paraba ahí y hacía 5 minutos, 10 minutos. Bueno, quiero presentar ahora a uno de los grandes humoristas en el futuro, Andy Vázquez. Y se ponía, no, cagado. Y mira, Es un duro. no me llamaba más. Entonces, saludo Andy. Nah, mentira. Oye, y bueno, que estábamos hablando, saludo también a Omar. Y bueno, en fin, y Otto y Omar hacían un sketch en teatro que se llamaban, que eran Los Guapos. Y le decían boca, boca. Y Coqui y yo nos decimos boca. Sí. Por ellos. Oh, wow. Sí. Boquita, me dice boquita, boca, por ellos. Igual que iba yo así, yo era Salamanca. Igual que cuando iba al espectáculo que hacía Virulo con Carlos Riela Tejera. Todo eso, Maestro. Y Zulema Cruz, que es una de las mejores actrices de humor que es. Zulema es un tren actuando. Saludos a Zulema que está aquí en Miami. Wow, brother. Oye, ¿qué quieres que quede escrito en la historia del humor cubano cuando se hable de Leonel Martín Gustavito? Un hermano. Esa palabra. ¿Sí? Hermano. O lo más cercano a Chaplin. Mentira. Tiraste duro. No, pero siempre no, hay que Claro que sí. Es que cuando el dios de la comedia, cuando yo nací, el dios de la comedia estaba ahí cerquita y me dijo, pa, tú eres dos. Tú eres dos. Sí. Estás tirando como los reggaetoneros. Sí, tú eres el número. ¿Cómo es que se está roncando aquí? Tú eres el número. Falta el 1. Y para terminar este emotivo show, este podcast de hoy, si tuvieras que repetir tu historia, mi hermano, ¿tú lo harías nuevamente? Sí, claro. Cada detalle, cada... Todo. Incluso el momento este también que pase. También. Sí, porque... Te está dejando muchas enseñanzas. Sí. Eso, muchachos. Con los ojos cerrados. Hermano, de más está agradecerte. Creo que durante el podcast te he dicho gracias, yo creo más de 10 veces. Gracias a ti. La verdad es tremendo placer que estés acá con nosotros. Tremendo placer que hayas decidido decir que sí, pese a las amistades que nos unen, que hayas decidido decir que sí. Yo siempre trato de complacer a todos. A este espacio, como decimos, a este espacio fraternal, donde creamos un podcast con respeto, desde respeto a nuestros invitados. Y creo que le hemos pasado. Yo por lo menos le he pasado, bro, de maravilla, mi hermano. Y yo también, súper bien. Muchísimas gracias, campeón. Dale. Vamos, que el nombre de las relaciones públicas. Sí, a ustedes que nos ven en los canales de YouTube, que nos escuchan en los canales de Spotify, muchísimas gracias por seguirnos y síganlo haciendo para que vean otros capítulos de Más Allá del Juramento.